¿Dónde me siento? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿La jubilación bien? Sí, estoy un poco tocado, no sé. Los bajones que me daban. Pues hay que cuidar la salud para disfrutar de la jubilación. A ver cómo aguanto, porque esta semana estoy un poco tocado. Hola, buenas tardes. Ah, bueno, tranquilo. Eso lo puedo. No se te ve fácil. Está bien tener.
Una sola te llega a cansar. Sí, cuando empiezas. Sí, y después cambias. No, claro que sí. Es como hacer Bueno, vamos a empezar entonces. En nombre del Ateneo Jovellanos quiero empezar agradeciendo su presencia a todos ustedes hoy aquí, en esta soleada tarde otoñal. Y como muchos de ustedes saben, esta conferencia se enmarca dentro de un ciclo que el Ateneo ha organizado para rememorar la figura y obra del eximio filósofo Gustavo Bueno Martínez, tomando como pretexto la cercana efeméride del centenario de su nacimiento, acaecido el 1 de septiembre de 1924 en la localidad londinense de Santo Domingo de la Calzada. Ya se dijo en ocasiones precedentes que la idea del ciclo surgió de una charla de café con mi amigo, otrora colega de instituto, en la actualidad profesor de la Universidad de Oviedo y siempre distinguido discípulo de don Gustavo desde sus años universitarios, Pablo Huerga Melcón. Y esta idea tuvo desde el principio una excelente acogida por parte de nuestro presidente, don Álvaro Muñiz. Recordaremos que la primera actividad tuvo lugar el pasado 11 de abril, cuando el profesor don David Álvaro González Rodríguez, que hoy nos acompaña, presentó en Gijón su último libro, La filosofía de Gustavo Bueno, Comentarios críticos. La segunda se celebró el pasado 10 de junio. En ella el profesor don Alberto Hidalgo Tuñón, catedrático jubilado de la Universidad de Oviedo, presentó y nos habló de su libro El materialismo analógico de Gustavo Bueno, y lo hizo en animado coloquio con algunos de los asistentes, coloquio que espero que se produzca también hoy al final de la conferencia. Y anunciamos entonces que este ciclo algo guadianesco tendría su continuación después del verano, lo que se viene conociendo como la rentrée. Y siendo fieles a este anuncio, tenemos hoy el honor de recibir al profesor de la Universidad de Oviedo, don Manuel Fernández Lorenzo, que pronunciará la conferencia titulada La filosofía de Bueno, una valoración crítica asimilativa. Y sin más dilación, cedo la palabra a Pablo Huerga para que haga la presentación del profesor y sus méritos que le acreditan para ocupar hoy aquí esta. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias al profesor Manuel Fernández Lorenzo por animarse a participar en estos actos que estamos organizando desde el Departamento de Filosofía de la... Bueno, muchas gracias a todos, decía. Gracias al profesor Manuel Fernández Lorenzo por animarse a participar en estos actos que estamos organizando desde hace ya unos meses en relación desde el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo en relación con el centenario de nacimiento de Gustavo Bueno, con la intención pues de darle la importancia y el relieve que se merece una figura tan importante como es el filósofo español Gustavo Bueno Martínez. Tenemos previsto, y ya lo digo por si acaso algunos de los asistentes están interesados en participar, el día 24 y 25 de octubre tenemos preparado unas jornadas de homenaje con varios coloquios y la participación de muchos profesores y amigos, seguidores, discípulos, compañeros del profesor Gustavo Bueno en el contexto de la Universidad de Oviedo. Y claro, la idea que teníamos era que esos días fueran pues, un momento de homenaje, unas jornadas de un coloquio abierto donde participara mucha gente, pero claro, el que participe mucha gente pues obliga a tener poco tiempo también para hablar. Entonces lo que hemos hecho es proyectar los estudios más o desarrollos más detallados de la obra de Bueno a partir de muchos de sus estudiosos, como el profesor Manuel Fernández Lorenzo, en una serie de conferencias que el Ateneo Jovellanos nos ha permitido organizar aquí, con idea de que esos desarrollos pues, puedan tener lugar también en este homenaje, pero de una manera más a largo plazo, a lo largo de todo el curso, en función de la disponibilidad de cada uno de los participantes. Entonces, lo que les invito es a participar en estas jornadas del día 24 y 25 de octubre, que empezarán el jueves 24 por la mañana, a las 9 de la mañana, y terminarán el viernes a las 2 de la tarde,
El 24 por la tarde habrá una proyección de una película, España, la primera globalización, con incluido con algunos de los participantes. En la película yo creo que va a ser unas jornadas muy interesantes para todos. Vienen profesores de fuera, visitantes, amigos, y creo que verdaderamente merecerá la pena. Sin más, voy a presentar al profesor Manuel Fernández Lorenzo, que es licenciado en Filosofía. En el año 79 se licenció en la Universidad de Valencia. Es una cosa que te quería preguntar, si en aquellos tiempos ya se podía licenciar en Oviedo, ¿no? ¿Cuándo se empezó? ¿En el 80? Fue en el 80 base cuando empezaron a licenciarse aquí en Oviedo, porque se podían estudiar los 3 cursos comunes aquí, pero luego había que ir a Valencia a terminar. En aquella época solo había filosofía estricta en Barcelona, Madrid y Valencia. Íbamos a Valencia porque había una cátedra de lógica moderna, lógica formal, y bueno, nos recomendaba en vez de ir a estudiar metafísica a Madrid íbamos a Valencia, ¿no? Porque ya estaba más avanzado. En Oviedo fue en 81. En 81. Vale. Decía que yo estudié la carrera en Valencia porque entonces no había filosofía aquí, solo había Madrid, Barcelona y Valencia. Y íbamos a Valencia porque nos recomendaba Gustavo Bueno, ¿no? Porque allí había una facultad que se estaba introduciendo la lógica formal, pero no había en Madrid. Los ordenadores, yo por ejemplo hice ya cursos de ordenadores, de análisis. Calcule usted los 1000 primeros números que se lo hacíamos ya en Valencia. Unos ordenadores que eran con armario. Ahora cambió. Y por eso fuimos a Valencia. Porque Bueno estaba muy interesado en la lógica. Bien, de hecho yo la primera noticia que tuve de Bueno fue en Avilés, y cuando estaba en el bachillerato, el profesor de filosofía dijo: hay en Oviedo un profesor que explica una cosa que se llama la lógica formal. La lógica formal, que era Gustavo. La primera que debía hablar, pues lo encontré después en la facultad, entonces empecé a ir a las clases. Estuviste en sus clases y porque luego... yo había estudiado por ciencias y estaba matriculado en ciencias. Mi familia quería que fuera científico, porque filósofo no. Pero claro, otro amigo mío del bachillerato, Jorge Bogas, ¿no? Me dijo: venga a las clases aquí, que hay unas clases de Bueno. Y fui a esas clases y inmediatamente ahí decidí que me iba a estudiar filosofía, porque veía que había la filosofía como la presentaba Bueno, me parecía una cosa rigurosa, no era literatura, yo había leído cosas de Ortega, y es cuando me pasé a filosofía, sin que mi familia se enterase, con una matrícula al lado, y les presenté las papeletas al final. Y entonces, claro, ahí solo se podía estudiar aquí en Oviedo 2 cursos, que eran los comunes. El tercero teníamos que ir a Valencia. Ahí, por eso me licencié en Valencia. Porque luego hubo un tiempo que también se licenciaban aquí en Gijón, ¿no? Hubo 2 años. Luego, cuando se creó la Facultad de Filosofía, que se creó en Gijón, y después se trasladó a Oviedo. Cuando se trasladó a Oviedo es cuando yo entré en el departamento de profesor. Eso fue en el 79. 79, ¿no? ¿Y hiciste la tesis doctoral? 78. Sí, la tesis doctoral dirigida por Bueno sobre la filosofía de Schelling. Pero la segunda etapa de la filosofía de Schelling. Sí, la segunda no. ¿Por qué hice eso? Porque es el primer trabajo que he sido en España sobre eso, no había nada. Entonces también, claro, yo tengo que decirlo porque fui un avanzado, ¿no? En ese sentido. Pero claro, había algo de la filosofía de Hegel, de Kant, pero de Schelling no había prácticamente nada. Entonces, en ese sentido, mi tesis, que la dirigió Bueno, se publicó después con el autor que no había, es sobre lo llamado la filosofía tardía de Schelling, que sí la habían estudiado mucho los alemanes, los ingleses, los franceses y los italianos, pero en España no había nada. ¿Te doctoraste en el año 84? 84 es cuando me doctoré en Oviedo, sí. ¿Y empezaste a trabajar ya en la universidad? Ya estaba trabajando. Yo desde el 79 estoy trabajando en la universidad. Con contratos, como ahora se queja la gente, pero yo tuve 10 años con unos contratos que había que renovar cada año, que no teníamos paro, no teníamos nada, ¿no? Hasta que haces la oposición y bueno, ya tienes una estabilidad. ¿La idea de la tesis entonces fue tuya? ¿O fue bueno, yo primero tenía un proyecto de hacer una tesis sobre Marx, sobre los modos de producción, y a Bueno le pareció bien. Lo que pasa es que me puse a
a estudiar alemán y en el verano me di cuenta que podía en poco tiempo leer alemán. Entonces encontré que la relación de Marx con Hegel, después con Schelling, una polémica que hubo entre Schelling y Hegel sobre la última filosofía, que Schelling criticaba a Hegel y hacía unas críticas muy parecidas a las que después hace Marx, que hay que darle la vuelta, y entonces empecé a interesarme por él. Y vi que no estaba investigado nada, y por eso dejé el lado de Marx y me pasé a... Fue una cosa circunstancial, pero bueno, yo creo que estuvo bien, porque de Marx sería un libro más, que se hacía mucho, ¿no? Claro. Y de esto fue una novedad. Y publicaste el libro en el año 1989. En el 89 se publicó ese libro. Con el título de La última orilla. Sí. Y ya en el año 89 empezaste como profesor titular en la Universidad de Oviedo, ese mismo año, ¿no? Sí, sí, el 89 es cuando me convertí en titular. Llevabas 2 años dándome clase aquella. Pues sí. Fui alumno suyo y además tuve una beca de colaboración contigo durante los 2 últimos años de carrera. De los mejores alumnos preferidos. Sí, aquellos años. Y entonces, bueno, pues luego ya has sido profesor titular de la Universidad de Oviedo durante todos estos años hasta el año 2024. Sí, casi lo que me especialicé fue por lo que me tocó también, ¿no? Si yo venía de ciencias, podía haber dedicado a la teoría de la ciencia, tenía una formación que a lo mejor otros no tenían. Porque el que estudiaba letras de matemáticas pues tenía muy poca base. Pero me tocó dar clases de historia de filosofía casi siempre, a la hora de repartir la docencia. Entonces me empezó a gustar. Luego cuando hice la tesis, pues claro, ya si había que explicar el idealismo alemán o todo esto, pues era yo el más adecuado. Y entonces prácticamente dentro de la escuela, bueno, yo creo que pertenezco al ala de los historiadores, junto con Vidal Peña y otros que nos dedicamos más bien a la historia. Luego hay otros que se dedican a la teoría de la ciencia, como David. Y por eso yo tengo más bien una formación, después de muchos años, creo que si tengo algún conocimiento más preciso de algo, es la historia de la filosofía. Especialista en historia de la filosofía. De hecho, ha sido profesor de historia de la filosofía moderna y contemporánea durante muchísimo tiempo. Y también de fundamentos. Luego también daba fundamentos porque claro, yo empecé a desarrollar ideas de bueno y me di cuenta que podía investigar temas que bueno no había investigado. Por ejemplo, la importancia que da bueno al origen de la relacionalidad a las manos, ¿no? Las manipulaciones y todo esto. Bueno, lo cita, lo dice, pero no investiga. Entonces, yo descubrí que aquí en España eso no interesaba nada. Muchas de las cosas que decía, bueno, resulta que se interesaba más en Francia o Inglaterra que en España. Siempre fue así, ¿no? Lo comparan con Clarín, ¿no? Clarín decía que estaba en la Universidad de Oviedo leyendo las revistas de los franceses, los alemanes. En Madrid pasaba completamente, ¿no? Y de hecho la novela de Clarín pues tiene que ver con Flaubert y y eso lo hace bueno también. Sí. Es un islote aquí que mirábamos más fuera que dentro, porque Madrid, claro, era una cosa muy pobre lo que había. Y en ese sentido, pues claro, yo me orienté descubrimos que este asunto de las manos se estaba investigando en los Estados Unidos. Sí. Yo tenía la idea que Estados Unidos dominaba la filosofía analítica en las universidades, ¿no? Y cuando me recomendaron un amigo mío, Manolo Basur, el libro Las manos de Wilson, pues inmediatamente me encantó, y de hecho Velarde también estaba, Julián Velarde, otro discípulo, estaba trabajando también esto. Y entonces cuando veo el libro, le pedí al editor, el traductor, al que hizo la edición de Barcelona, el correo electrónico, me puse en contacto con Wilson. Sí. Y entonces, claro, escribí en inglés, porque Wilson no sabía español, pero me dijo, yo le pregunté, ¿qué filosofía es la que domina ahí en California? Estaba en la Universidad de California. Y era un médico, porque Wilson no es filósofo, es un neurólogo, pero... Entonces me dijo, no, aquí ya lo está dominando otra filosofía, que es la de Lakoff, en inglés Lakoff, y estos pues parten de Husserl, que está alucinado, la filosofía de Husserl, y parten de Piaget. Y de Vygotsky. Entonces para mí fue una sorpresa. Entonces empecé a comprar los libros y empecé a mirarlos, y luego me enteré que esta nueva escuela, que no era la analítica, son positivistas también, pero es otro estilo, ¿no? Y entonces que estaban ocupando las cátedras
de toda la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Desde California hacia arriba. Y entonces decían, si trazas una línea desde California hasta Nueva York, la mitad de arriba está tomada por esta gente, y la Harvard y tal sigue en manos de los analistas. Hoy igual esto cambió ya. Entonces, esto me sorprendió y nos dimos cuenta que esto de las manos que decíamos aquí, que lo estaban estudiando allí. Entonces, por eso yo me metí por ese terreno y empecé a trabajar sobre... Y salieron, claro, libros como la Introducción al Pensamiento Hábil. Sí, el problema es que yo no encontré apoyo ninguno para editar los libros y ya me cansé de los editores, y como ocurrió un hecho que a mí me parece significativo, como pasó en el Renacimiento, cuando aparece la imprenta y el clero pierde el monopolio de la lectura. Yo creo que en Internet los editores perdieron el monopolio de la edición. Hoy es muy fácil editar un libro y aprendí rápidamente. Entonces, pues como eran libros que yo no pretendía que llegasen a un público general, eran para los alumnos, para los cursos, pues los fui editando yo y por eso publiqué todos esos libros. Entre ellos está, pues eso, Introducción al Pensamiento Hábil, Filosofía de las Manos, Filosofía de las Manos es del año pasado, es del año 2023, el del Yo al Cuerpo, 2011, Pensar con las Manos, 2017, son artículos, La Razón Manual, 2018. Todo ese tema de las manos es en el que yo he trabajado durante años. Y ahí... Has estado trabajando sobre esas cuestiones del operacionalismo desde entonces. Sí. Y luego el último libro es este de Fronteras en el Origen, de 2024, en donde ahí ya veo yo que estás un poco en esa otra dimensión que también se fue manifestando en tus artículos de prensa y en el blog este que tienes también, que se llama La Razón Manual, en donde ya entras en el tema de la cuestión política también. Y aquí este último libro, que es de este año, se ve que ya ahí aplicas, me da la impresión, las categorías de la filosofía política de Bueno, que están en el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas de 1992. Ese libro lo escribimos durante la pandemia y lo publiqué ahora porque tenía que publicarlo, pero es un desarrollo de a mí, claro, casi todos los discípulos se orientaron más por la teoría categorial, la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, o la teoría de la religión, como hizo David, pero es que el libro, el primer ensayo de las categorías, ahí hay una teoría del Estado completamente nueva. Y entonces yo intenté pues hacerla más asequible y luego también pues hacer algunas variaciones críticas a Bueno, a algunos campos, y eso es lo que publiqué. Pero a mí me parece que Bueno, vamos a ver, aporta cosas nuevas. Una es una teoría del Estado que es distinta a la de Marx o Rousseau o la de Hobbes y puede equipararse con ella, ¿no? Pues el origen a mí muy actual, Bueno viene a decir que el origen del Estado está en la frontera. O sea, toda la discusión que hay ahora, si hay que derribar las fronteras o no, eso es primero, como yo veo también el valor que tiene el Bueno en España es que te obliga a pensar a fondo, no hablar sobre el Estado sin saber cómo hacen los políticos hoy, que no saben ni lo que es el Estado. Hay toda una tradición cuando dicen, es que la filosofía no sirve para nada. Bueno, esto dice un chorra, dice no sirve para nada. Vamos a ver, un ingeniero sirve porque te hace un puente. Y además hay que saber cálculo infinitesimal, porque si no igual se cae, porque hay que hacerlo bien. Un filósofo te hace una constitución. O sea, las constituciones políticas que tenemos salen de John Locke, de Hobbes, de Platón, no salen de científicos ni de ingenieros. No hace falta saber cálculo infinitesimal, hay que saber historia y filosofía. Y la democracia moderna sale de los filósofos. La separación de poderes, todo esto, esa tradición. Luego viene Rousseau, Marx. Es decir, ¿y qué ocurre? Que un puente, si se cae, pueden morir 6 personas, 7, pero una constitución, si se rompe en una guerra civil, morirán miles de personas. La importancia de hacer una buena constitución, y de hecho Inglaterra tuvo el acierto de hacer una buena organización política, lleva 3 siglos sin un golpe de Estado, yo los admiro. ¿Y por qué? Porque tuvieron unos señores que dijeron, no vale copiar lo que hacen estos o lo que hace España. España tenía una monarquía absoluta, que era un poder Inglaterra, los Estuardo primero intentaron copiarla, pero siempre dijeron, no, es que
La nobleza, la aristocracia en Inglaterra era muy débil, no era como España, que era fuerte, tenía buenos pensadores, buenos, el cardenal Cisneros. Allí no funcionó la monarquía absoluta. Entonces dijeron, bueno, porque vamos a copiar de España, vamos a inventar otra. Inventaron eso y no funciona. Es decir, que los filósofos, que la gente sepa que la filosofía, sobre todo en la rama política, es fundamental. Estamos viviendo de lo que pensaron estos señores. Y por eso me parece que la obra de Bueno está sobre el Estado, va en esa línea. Se puede ver, porque habría que decir hoy, ¿por qué hay que cerrar las fronteras? ¿Por qué hay que abrirlas? No porque a ti te dé la gana, ni por razones, no, es que hay que saber lo que es un Estado. Exactamente. Pero tener las ideas de fondo, tenerlas claras. Otro filósofo que yo cito, cité muchas veces en artículos que hice en la prensa, pero que veo que en España la gente los lee, porque ahora no me puede decir, es que a ti no te lee nadie, porque ahora por internet sabemos quién nos lee, tantas visitas, pero no dice ni pío. ¿Por qué no dice? Yo creo que hay mucha gente que es impermeable, o sea, le explican las cosas y les da igual, como si les echas agua y no se mojan, y así estamos. Yo decía esto de Ortega, ¿no? Ortega, por ejemplo, cuando dices que la filosofía en España no vale para nada, porque Ortega, bueno, era un ensayista. Vamos a ver, señores, en Ortega se ve claramente la primera influencia potente de un filósofo en la política. Después de muerto, o sea, el estado de las autonomías sale de Ortega. No lo inventó Suárez, con el café para todos, que hizo los periodistas. Ortega fue el que dijo que había que hacer café para todos, autonomías para todos. ¿Por qué? Porque si se subleva una autonomía, como está sublevándose Cataluña, si a las otras no les das autonomía, pues no pueden hacer nada. Pero si las otras son autonomías, como está pasando, dicen, oye, quieto, yo soy tanto como tú. Entonces, por eso el café. Estas ideas de Ortega entraron en la Constitución, porque las escribió en el famoso libro La redención de las provincias, ¿no? En la época de la República, incluso Ortega luego en las Cortes de la República, es que no apoyasen el federalismo, que era lo que quería el PSOE, y consiguió que introdujesen la idea de autonomía solo limitada a Cataluña y el País Vasco, ¿no? Y a Galicia. Después vino la guerra y se acabó todo. Pero por lo menos en los discursos dejó muy claro que filosóficamente no es lo mismo, es lo contrario, un Estado federal y un Estado autonómico. Eso los políticos, yo veo que no lo tienen claro. Dicen, no, nosotros... Entonces, cogieron las autonomías, que las introdujo un gijonés, Pazo Fernández Miranda, que sí había leído Ortega, porque fue profesor de ciencias políticas. Yo tengo noticias que leía Ortega y tengo textos de las discusiones en las Cortes, cuando se hizo la Constitución, que intervención en el Torcuato que decía, cuidado, no es federalismo, hay que meter autonomismo, como hizo Ortega. Este señor sí sabía lo que hacía. Luego se enfadó con Suárez, ahí fue terrible, porque era un tándem ideal, Suárez era un hombre hábil, muy táctico. Seguramente si Torcuato se presentara a las elecciones no hubiese ganado, porque no tenía imagen. Suárez sí. Ahora, era un tándem hasta que se rompió. Cuando se rompió, por lo que sea, pues los políticos que vinieron después ya no entendían la Constitución. Entonces Felipe González ya decía, bueno, pues vamos hacia un Estado federal, o sea, un Estado autonómico. Bueno, no voy a seguir con esto, que es un tema candente, pero quiero decir con esto que sí influyeron las ideas políticas en España, la gente no lo sabe. Yo no digo que el pueblo que la gente en general tenga que saber esto, pero tiene que haber unas élites o unos grupos dirigentes, como decía Ortega, ¿no? Los políticos, que tienen sus asesores. ¿Por qué estos asesores no saben esto? Y es una mediocridad lo que hay por ahí, ¿no? Pues eso es muy grave, porque el país puede ir mal. ¿Tú crees que esa teoría de Bueno podría ser útil para la articulación de España en el presente? Claro, lo de Bueno, por ejemplo, lo de Ortega, por ejemplo, se torció, porque Ortega, por ejemplo, decía, no hay que transferir, las competencias no se transfieren todas. Por ejemplo, la educación no se puede transferir, es universal. ¿Cómo vas a decir que hay una ciencia catalana y una ciencia andaluza? No se puede transmitir la justicia es igual para todos, no hay una justicia para los catalanes. Y sin embargo están intentando transferirla. Bueno, la educación ya la transfirieron, entonces claro, y otras competencias habrá que discutir cuáles otras, pero por eso cuando yo digo, es que esto de las autonomías la culpa la tiene Ortega. No señor, cuando tú diseñas un Ferrari y se la das a un tío que no sabe conducir, se mata, ¿no? Pero la culpa no es del constructor, es el conductor. Y bueno, pues estos son dos argumentos. Primero, que la filosofía en España, que vamos a verla ahora como la filosofía moderna es muy reciente, en España, no como en Francia, ¿no?
sí influyó, está influyendo. Y en segundo lugar, cómo no llega al público, no sé por qué, ¿no? Con las reformas a la educación cada vez se va eliminando más la filosofía y no hay forma, y estamos marginados realmente, y bueno, estuvo mucho tiempo marginado. Luego cuando se hizo mediático, pero eso, yo recuerdo cuando, al principio, cuando Bueno publicó Los Materialistas, estábamos todos mirando a ver si en Madrid decían algo. No decían nada, hasta que salió una reseña de Sabater en una revista de izquierdas que era El Triunfo, que era una cosa marginal, y ahí hubo cierto, pero no hacía ni caso, Madrid no hacía ni caso a una hora, no digamos lo que vino después, hasta. Entonces, ¿cómo consiguió Bueno romper ese silencio? Pues yo creo con la fuerza mediática que tenía las conferencias, el ir al Gran Hermano, yo creo que eso lo hacía a propósito para romper el silencio que desde Madrid y el sistema político actual nos silenció completamente. Eso es muy grave, porque vamos a ver, yo voy a decir que la filosofía, bueno, es, como después de Ortega, quizás haya sido en la segunda mitad del siglo, pues el filósofo más potente que yo puedo ver entre los que hay muy pocos, pero filósofos creadores o compositores, como dice, bueno, hay, como en la música, hay intérpretes, versionistas y compositores. Yo soy del género compositor. La mayor parte de los profesores de filosofía son versionistas o son intérpretes muy buenos, todo lo que tú quieras, pero eso no crean. Entonces, cuando aparece una creación, vamos a ver, pues habrá que intentar que eso vaya adelante, ¿no? Bueno, pues entonces tiene la palabra para darnos el resto de la charla. Ya señor. Filosofía de Gustavo Bueno. Por favor, ¿puede acercar un poco más el micrófono? Sí, voy a poner el mío también y así ya. Sí, acércalo. Hablo. Acércalo, lo más posible. Acercar. Sí, porque si no, no sé. Es que así va a. Bueno, como dije antes, yo voy a dar una visión de la filosofía de Gustavo Bueno, fundamentalmente desde el punto de vista histórico-filosófico, cuál es el significado, qué novedad tiene, qué importancia tiene para España. No voy a entrar a exponer obras particulares de Gustavo Bueno, porque hay otros profesores que lo explican, y además creo que es necesario decir esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues voy a empezar exponiendo un panorama de la filosofía moderna. Voy a destacar la figura de Spinoza entre los filósofos modernos del siglo XVII, entre Descartes, Leibniz. Spinoza fue porque Spinoza era de origen español, ¿no? Es una cosa que se nos virló durante mucho tiempo y hoy está demostrado que su lengua maternal es español, ¿no? Spinoza no era portugués, no, era judío, sefardita, pero de cultura española. Y los holandeses durante muchos siglos en los manuales lo ven como holandés, y no sabía hablar holandés bien, sabemos, ¿no? Entonces, eso está dentro de la leyenda negra también, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de Spinoza? Porque es muy importante para entender la filosofía. Bueno, y voy a decir por qué. No es casualidad que donde más estudió quizás a Spinoza en los últimos años fue en Oviedo. También hubo algunos profesores, como Atilano Domínguez de la Universidad de Castilla-La Mancha, que hizo las traducciones de los años 80 en Alianza Editorial de las obras de Spinoza, que curiosamente no estaba traducido. Spinoza había muy poco, no sé, porque se le consideraba a Spinoza como un filósofo pues ateo y muy peligroso en una España católica, pero claramente pero tampoco le interesó realmente en gran parte del resto de Europa. Bien, entonces vamos a hablar de esto, luego vamos a hablar del panorama de cómo surge la filosofía de Bueno en la España en los años 60, 70, en el contexto del auge del marxismo en las universidades y del desarrollo de la filosofía analítica en España también. Y vamos a ver cómo Bueno hace una especie de síntesis que dará lugar a una posición peculiar suya que no se puede situar solo entre los marxistas o entre los analíticos, porque Bueno tiene una teoría de la ciencia que el marxismo, por ejemplo, no había desarrollado una teoría de la ciencia, había desarrollado una sociología de la ciencia, pero una teoría de la ciencia era propia de los profesores anglosajones, analíticos, como el Círculo de Viena o Wittgenstein o Russell o Popper, ¿no? Entonces, Bueno hace una teoría que es muy distinta de la de ellos. Y también su filosofía le lleva a hacer una crítica del marxismo.
En algunos aspectos, la teoría del Estado, por ejemplo, es clarísima y una crítica. Y en ese sentido, pues, voy a tratar de esto y al final, pues, trataré de ver un problema que yo creo que hay en Bueno, que es el sistema de Bueno, ¿no? Cuando se llama al materialismo filosófico un sistema filosófico, como el sistema de Hegel o el sistema, la tradición de los sistemas en filosofía viene de Descartes, que sería el primero que hace una filosofía sistemática, después el sistema de Spinoza, el sistema de Leibniz. La filosofía es un saber sistemático, ¿no? Tiene que tener una coherencia, todo lo que se dice tiene que estar, o que se pueda relacionar, no puede ser. Esta idea de la filosofía como sistema, pues claro, Bueno dice que él tiene un sistema, que es el materialismo filosófico. Y en ese sentido vamos a ver que nosotros detectamos que Bueno no llega a hacer un sistema. Lo que voy a decir que es que no es un sistema, es una filosofía sistemática. Es decir, muchos aspectos de la filosofía de Bueno son completamente sistemáticos. La teoría de la ciencia, la teoría de la religión, de la política, tiene una estructura completamente sistemática. Ahora, cuando se trata de buscar una unidad a todas esas obras, es lo que mi opinión, y voy a poner un ejemplo del propio Bueno, que no cierra un sistema, ¿no? Entonces está abierta esa posición, es decir, habría que, a partir de la filosofía Bueno, habría que intentar hacer un sistema coherente. En fin, esto otros no lo admitirán, pero bueno, voy a empezar a leer un poco, aunque sea rápidamente, la primera parte, el contexto de la filosofía Bueno en la historia de la filosofía, ¿no? Es todavía poco conocido entre el público general cómo figuras como la del gran filósofo Spinoza han sido birladas a la cultura española tanto por la perfidia negro-legendaria de los holandeses, que lo presentan como un filósofo del barroco holandés, al lado de Rembrandt, el pintor Rembrandt, y una especie de renacimiento que hay, un barroco que hay en Holanda, no el renacimiento, el barroco, ¿no? Siglo XVII. Aunque lo consideren judío y ateo, es curioso que Spinoza está enterrado en una iglesia, que tuvieron que ir una comisión hace poco a ponerle una lápida porque estaba enterrado como un perro, ¿no? O sea, Spinoza fue tratado, con palabras de Lessing, como un perro muerto porque cayó sobre él en San Benito en el siglo XVII muy grave de ser un ateo, y además era judío. Y eso eran dos cosas que marcaron que incluso los propios holandeses. Pero hay que tener en cuenta que en Holanda, después de la República Holandesa, en la que puede vivir Spinoza porque hay cierta libertad, cuando Holanda se independiza de la corona española, hay una república aristocrática de ciudades que hay cierta libertad, pero eso duró muy poco. Si Spinoza no hubiese muerto joven, no sé lo que le pasaría, porque después vino la invasión de Holanda por Luis XIV y impusieron la monarquía de los Orange, los naranjitos que hay ahora, que son protestantes, y era una monarquía absoluta. Y intentaron prohibir las obras de Spinoza, es decir, que en ese sentido Spinoza, pues nosotros no fue asumible por los holandeses realmente, su filosofía. Trataron un poco un perro muerto, luego al siglo XIX ya sí, después de Napoleón, cuando cambia todo eso. Y en España tampoco podía ser, aunque se hubiese reivindicado en parte de España Spinoza como a pesar de ser judío, exiliados, nació en el exilio, podían haber reivindicado a Spinoza como una figura pues tan brillante en el siglo de oro como puede ser Cervantes, Temedo López. Es una figura de ese tamaño en la filosofía. Sin embargo, no se hizo eso. ¿Por qué? Porque la España católica no podía admitir a un ateo. Entonces, el problema es que Spinoza no solamente no podía ser asimilado en España, en toda Europa. Durante un siglo fue considerado un maldito porque se lo consideraba ateo. Entonces, sus obras estaban prohibidas. Solamente empieza a ser recuperado al final del siglo XVIII por los prerrománticos alemanes. Vamos a ver, esto es muy interesante. Y la filosofía alemana de Hegel, y por eso después eso pasará a Marx y al materialismo soviético, y por ahí también conecta con Bueno, ¿no? Cuando Bueno, en la época de los años 60, pues entró también el marxismo, se puso de moda en las universidades europeas, ¿no?
que era una cosa curiosa porque el marxismo siempre fue un movimiento político. Marx es un hombre muy complejo, ¿no? Es político, es activista, pero es también economista, es filósofo, no es filósofo puro. Entonces lo que más influyó de Marx fueron las ideas políticas, que empiezan cuando se constituye el Partido Socialdemócrata, el socialista en Alemania, y consiguen admitir el marxismo, cuando triunfa la Revolución Rusa, claro, entonces el marxismo se convirtió. Entonces, Marx era un personaje, como decía Bertrand Russell, me muero sin saber quién será en el próximo siglo el desconocido más famoso. Porque Marx fue un desconocido en vida. A su entierro en Londres fueron 6 personas. Sin embargo, claro, la figura de Marx, la influencia que tiene en el siglo XX es aterradora, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta para la gente que se fía solo de los famosos, ¿no? Pues cuidado, la historia es muy traicionera. Y en ese sentido, pues, vamos a ver cómo el marxismo, cuando entra a las universidades, primero fue una influencia política, pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial, al estabilizarse la Guerra Fría, el marxismo se convirtió en la doctrina oficial de la Unión Soviética, y eso le dio un prestigio que entonces en las universidades europeas, en París, en Alemania, empiezan a estudiar el marxismo. Aparece la vuelta a Marx de ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Althusser y Sartre, por ejemplo, abandona el existencialismo y dice que se pasa al marxismo. Que en Alemania la escuela de Frankfurt se pone de moda. O sea, el marxismo se puso de moda en las universidades, que no había entrado nunca. Y entonces, claro, en España estaba la dictadura de Franco. Dicen, algunos creen que no podía entrar el marxismo, pero sí entró. Es lo que dice, bueno, entró por 2 ciudades, Barcelona y Oviedo. O sea, en Barcelona el marxismo entró por la figura más brillante que tenía, el marxismo filosófico, que era Sacristán, ¿no? Bueno, Manuel Sacristán, un profesor de la Universidad de Barcelona. Y en Oviedo entró por Gustavo Bueno, que explicaba y venía a las clases de Gustavo Bueno y ahí hablaba del marxismo y nos daba a conocer el marxismo, aunque no criticase unas cosas otras, pero es decir, que durante los años 70, que todavía vivía Franco, no había problema, nadie te detenía por comprar el Capital. Lo que sí te perseguía es si te manifestabas. Entonces sí, pero mientras... Bueno, tenía policías en clase, la policía secreta y todo, ¿no? Pero no pasaba nada. Mientras no pasabas cierta prudencia, y por eso el marxismo también entró en España, y por eso tiene mucha influencia, que bueno, es uno de los que introduce el estudio del marxismo, ¿no? Y por eso se le considera muchas veces marxista, pero él decía que era compañero de viaje. Porque alguna vez le quisieron dar el carnet del Partido Comunista y lo rechazó, ¿no? Yo me acuerdo de alguna vez que estábamos en un seminario y llegó allí uno de los jefes allí de Oviedo a hablar con, bueno, y no sé qué estaban hablando. Dijo, es que me quería dar el carnet, yo no quiero, porque quiero mantenerme independiente. Bueno, es decir, que el marxismo sí influyó un poco, y de hecho, porque no se conocía en España, ese es el problema que vamos a tratar, ¿no? Antes de seguir con eso, vamos a ver un poco el panorama, por cómo ocurre esto, ¿no? ¿Por qué se dice que en España hubo un cierto retraso en la entrada de la modernidad, ¿no? De la filosofía moderna, por las circunstancias que sean? Yo no se voy a analizar, pero la filosofía moderna, como todo el mundo sabe, después del Renacimiento, pues aparece con Descartes y aparece en Inglaterra con Bacon y los empiristas, son los 2 grandes movimientos, ¿no? Los ingleses suelen decir que en el origen de la filosofía europea moderna hay 2 partes, la filosofía inglesa y la filosofía continental, ¿no? Ahí en la continental meten pues a Descartes, a Spinoza, a Leibniz, todos ahí a barullo, ¿no? Bueno, es una clasificación que es real, ¿no? A mí me recuerda también lo que decía Platón del origen de la filosofía griega, ¿no? Decía Platón, la filosofía griega tiene 2 musas, ¿no? Las musas itálicas, Pitágoras, y las musas, ¿cómo llamaban las otras musas? Las jónicas, de la escuela de Tales de Mileto, que son materialistas y tal. Dice, luego eso se mezcla y aparece.
algo parecido sí hay en la filosofía moderna. Hay las musas inglesas, que son el empirismo y esa tradición característica, empieza con Francis Bacon, con el intento de introducir la ciencia, y claro, Inglaterra ahí tuvo unas élites que no rechazaron esta filosofía, por las circunstancias que sean, ¿no? Porque siempre hubo esa lucha en Inglaterra entre los protestantes y católicos desde Enrique VIII, y eso hizo que no hubiese un poder suficientemente fuerte para cortar, como la Inquisición en España, tal, que podía cortar cualquier... Y no hubo eso, y entonces esta filosofía de Francis Bacon, que llegó a ser canciller, o sea, primer ministro de Jacobo I, Bacon es el que propone en la Nueva Atlántida hacer una nueva tipo de sociedad basada en la ciencia, y dijo que había que crear la Royal Society. Esto es propuesta de Bacon, que no se hace con Jacobo I ni con Carlos I, que es el hijo de Jacobo, que le cortan la cabeza en la Revolución Inglesa, pero se hace con Carlos II, que es el hijo de Carlos I, y Carlos II crea la Royal siguiendo. Y luego, pues claro, todo eso Bacon, después Hobbes, que fue secretario personal de Bacon, y sigue la idea de la filosofía empirista, pero además introduce una especie de interpretación del materialismo de Gassendi, de Francia, ¿no? Un materialismo corporeísta mezclado con el empirismo. Pero a pesar de presentarse como un ateo en Inglaterra, fue preceptor del príncipe de Gales cuando estuvieron exiliados en la guerra civil, que marcharon todos, porque Hobbes era un hombre muy miedoso y decía que había nacido con el miedo en el cuerpo, porque su madre lo parió siendo 77 mesino por el miedo a la invasión de la llamada Armada Invencible, ¿no? Entonces, que él cuando vio lo que pasaba en Inglaterra con la guerra civil entre el Parlamento de Carlos I y toda, que se aterró y huyó a Francia. Entonces, para sobrevivir, pues le enseñaba matemáticas al príncipe de Gales, que se llama Carlos II, y al duque de Bonsai, que lo protegió. En Inglaterra hubo una serie de nobles que protegían estas nuevas ideas, ¿no? La nueva filosofía, y eso le dio a Inglaterra una elasticidad que se adelantó en muchos aspectos a la modernidad, ¿no? El otro campo era en Francia, ¿no? La llamada filosofía continental. ¿Por qué criticamos esto? Porque la filosofía continental, en el fondo, es la que hace Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, estos grandes filósofos que elaboran una filosofía sistemática. Pero, ¿qué ocurre? Que son de nacionalidades diferentes. O sea, no se les puede meter... Los ingleses son todos ingleses, son todos británicos, sean escoceses, pero bueno, tienen una unidad nacional, y la filosofía inglesa puede decir, aunque los ingleses son un poco nacionalistas, su filosofía la tienen como sagrada, porque es suya. Sin embargo, claro, la filosofía continental, pues aparece Descartes, que es francés, pero luego viene Leibniz, que es alemán, y aunque escriben en latín, su lengua es el alemán. Y no solo que Spinoza, pues sabemos que la lengua es española, Spinoza pensaba en español, luego escribía en latín. Entonces, son culturas diferentes, por tanto no se puede meter ahí a todos en el cajón. Entonces, el caso, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de Leibniz ocurrió algo parecido a lo que pasó con Inglaterra con Bacon, ¿no? Que Leibniz crea un sistema distinto del de Descartes o de Spinoza, pero en vida Leibniz pues fue un poco como el canciller Bacon, ¿no? Que era un ensayista, era político, no fue profesor ni hizo una obra sistemática, y de hecho era un hombre muy poco sistemático, tenía muy creativo, era genial, ¿no? En muchos campos, no solo en la filosofía. ¿Qué ocurrió? Pues que alguien se dio cuenta que había que hacer una sistematización de toda esta filosofía e introducirla en las universidades alemanas, para cambiar a Alemania. Leibniz tiene la idea de que hay que modernizar a Alemania. Entonces Alemania eran los restos del antiguo imperio sacro-germánico que se habían roto en pedazos con la guerra de los 30 años, ¿no? Del siglo XVII, que es la guerra protestantes católicos, y en Alemania fue terrible, quedó devastado, fue el país que más sufrió la división entre Lutero y entonces, claro, esto hace que Leibniz quiera
regenerar el país, ¿no? Un proyecto de modernización y se preocupa, intenta pues conectar con las famosas princesas, la reina Carlota de Prusia, estas relaciones que tiene, es por el intento de que le hagan caso. No le hacían mucho caso, porque el barroco pues, era una época en que en las cortes no, decía Bacon, no se puede decir la verdad. Triunfa la falsedad. Si no, no. Y de hecho, Bacon, como sabéis, pues cayó acusado de corrupción. Llegó a ser primer ministro, pero llegó un momento que cayó. Eran unas cortes, no eran monarquías absolutas, que no había libertad ni posibilidad de defensa, ¿no? Entonces Leibniz también se dio cuenta que quería cambiar a Alemania y entonces se encargó a un discípulo suyo llamado Christian Wolff, escrito con W, Wolff, no Wolf, en inglés es Wolf, en alemán es Wolff. Lo introdujo el profesor por la influencia que tenía en la Universidad de Halle, que era una de las universidades más importantes de Alemania, fundada por los luteranos, y entonces le encargó exponer, que sistematizase su filosofía. Y esto lo hizo muy bien porque Wolff, aconsejado por Leibniz, conocía la escolástica española de Suárez y entonces toda la quería matizar también esto. Hay una filosofía académica, que viene es lo que dice uno cuando dice que es una filosofía académica. No quiere decir que sea escolástica, quiere decir que es académica, que viene de la tradición de Platón. Entonces, filósofos académicos son filósofos sistemáticos, son los filósofos más difíciles de estudiar, tienen obras complicadísimas, no son literarios, como Voltaire, es una filosofía más técnica, ¿no? Pero resulta que son los grandes filósofos de la historia, o sea, son Aristóteles, Platón, Descartes, Kant, son las obras, también tienen obras literarias, pero las obras principales donde aportan un progreso en la filosofía son muy complicadas, son filosofías que requieren especialistas, que conozcan no se puede leer la crítica de la zombura como una novela, porque eso lo hizo un inglés, un filósofo inglés positivista, Herbert Spencer, siglo XIX, que era un hombre autodidacta, que había entrado en el positivismo y, bueno, pues en la tradición de los positivistas que no conocen muy bien la historia de la filosofía ni les interesa. Yo conocía a un profesor positivista que decía, yo no sé nada, ¿qué sé yo de Aristóteles? Esto, Aristóteles, no sabía nada, ni si le interesaba, porque ellos dicen que la filosofía es otra cosa. Pero claro, hay una tradición muy fuerte que es la que está en los manuales de la filosofía, y esa tradición no desaparece fácilmente, como vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa tradición académica es la que Leibniz introduce en Alemania con Wolff. Sistematiza su filosofía y es la primera vez en la historia de la filosofía moderna que una filosofía no aristotélica se explica desde las cátedras y perdura. Porque claro, Descartes había intentado introducir su filosofía en Holanda, pero tuvo acusaciones de los protestantes y no tuvo ningún éxito. Algo más tuvo la física, pero la filosofía no. Inglaterra, Oxford y Cambridge eran aristotélicas, no había filosofía moderna allí de ningún tipo. La filosofía moderna en Inglaterra la hacen fuera de la universidad. John Locke era médico y era pues un poco consejero del duque de Shaftesbury, ¿no? Es decir, que no eran profesores. Sin embargo, en Alemania, por primera vez, aparece una filosofía moderna en las cátedras. Claro, con problemas. A Wolff lo acusaron inmediatamente de ateo y cosas así, y lo echaron Pero la ventaja de Alemania es que era un país roto, en la que los pequeños principados competían entre ellos culturalmente, y todos querían tener, en música y se ve claramente, todos quieren tener allí a Mozart y compiten, y si tú lo echas de aquí, yo lo recibo con los... Entonces a Wolff lo recibieron con los brazos abiertos en otra universidad, ¿no? En Marburgo. Y como seguía teniendo éxito, pues entonces aparece un cambio en Prusia. Yo digo esto para que veáis que los políticos no son todos iguales. Aparece un político como Federico I, rey de Prusia, llamado rey filósofo, que dice, esto no puede ser, este señor tiene que volver a la cátedra. Y en las cuestiones de ciencia y filosofía, tolerancia total, que si hay una filosofía que se explique desde la universidad, no lo podemos echar.
Claro, el rito de Prusia era el despotismo ilustrado, como aquí Carlos III. El problema es que Carlos III no tuvo estos filósofos. Pero bueno, Federico sí, tuvo ahí a mano, y claro, del éxito en la universidad, de las clases de Bohr, sale Kant. O sea, Kant se forma en la filosofía de Bohr, no en la de Aristóteles. Y luego en Kant pues sale toda esa tradición de Fichte, de Schelling, todo, que llega Marx, Nietzsche, Husserl, toda esa tradición alemana es impresionante. Pero Alemania no tenía filosofía antes del siglo XVIII. Surgió. ¿Por qué surgió? Porque hubo unos políticos que aceptaron que esa filosofía, que había que permitirla y crear generaciones educadas en las cátedras, que luego fuesen a la sociedad civil. Y por eso hay unas élites en Alemania muy importantes en el siglo XIX. O sea, toda la industrialización de Alemania se hizo no como la inglesa. La inglesa no se hizo desde la universidad, se hizo desde la Royal Society. Sin embargo, la ilustración alemana se hace desde la universidad. La química se hace en la universidad, ¿no? Por eso Alemania hoy tiene multinacionales químicas, porque metieron a la química en aquella época. En la universidad, la filosofía, toda esa tradición es muy importante. Bien, en ese sentido, no quiero decir que es un orgullo para los alemanes que Lenin no sea inglés, sino las consecuencias que tuvo adoptar esa filosofía para cambiar la forma de pensar de los alemanes. Y por eso Alemania pues, se moderniza y se llega a ser una potencia. Claro, tuvo los problemas del nazismo y todo esto, pero después se recuperó. O sea, Alemania está ahí hoy, sigue siendo la locomotora europea, con todos los problemas que hay. Aunque Hitler destruyó Alemania, pero salió de las cenizas con la ayuda de los americanos, pero también los americanos ayudaron a Irak. Y no funcionó. ¿Por qué? Porque Alemania ya estaba modernizada. Alemania se industrializa ya con Bismarck, con la unidad que hace y todo eso, la huelga del Ruhr y toda esa industrialización bestial que compite con los ingleses y entonces llegan a amenazar la economía inglesa, y también por eso algunos dicen que se provocó la Primera Guerra Mundial, por la lucha por los mercados, ¿no? Aunque los ingleses dicen, no, eso fue porque los alemanes eran todavía medievales, los Junkers eran los terratenientes, no era eso, no es entender lo que pasó en Alemania. Alemania ya se modernizó. Yo siempre digo que es un caso curioso, no hizo falta hacer una revolución en Alemania como la Iglesia francesa para convertirse en un país moderno, fue por reformas. Bismarck fue fundamental. Lo mismo que algunos dicen que en España también nosotros ya estamos modernizados. Yo no sé la gente que está pensando. España al siglo XIX era un país preindustrial. Incluso, sin embargo, hoy ya no lo es. ¿Qué pasó? Que se modernizó. ¿Hoy hubo alguna revolución? Que yo sepa, no. Pero ahí está. O sea, ¿es posible hacer una modernización de un país? Sí, pero esto no hay gente que no lo quiere admitir y cree que hay que hacer todavía una revolución. No sé, porque somos un país moderno. Otra cosa es que funcione mal o peor, es lo que había que corregir. Pero ya no somos un país preindustrial, como que ese es el problema que tuvo España, los retrasos famosos en la modernidad, ¿no? Pero a culpa del imperio o lo que sea, aquí no se industrializó el país hasta muy tarde. Los ingleses adelantaron, y claro, la industria y la ciencia, que no solo la industria, es la ciencia, es la técnica. Como decía Francis Bacon, la industria es poder. No es saber, es poder. Es un saber que provoca un poder nunca visto. Esto lo vio ya Bacon, por eso los ingleses lo ponen ahí como el padre, ¿no? Esto los ingleses lo aprendieron muy rápido, nosotros tardamos más. ¿Por qué? Bueno, porque en España también hay otros problemas. En España, Inglaterra no era un imperio. El imperio vino después de la Revolución. España era ya un imperio, era una potencia, la primera potencia global, y bastante tenían que hacer. O sea, en España lo que predominó, yo creo, fue con la Reconquista también, la necesidad de luchar. No se fomentaba el estudio aislado como en el resto de Europa, que no había guerras, aquí había torneos de caballeros, entonces podía haber gente que se dedicase a estudiar. En España, con la Reconquista, ya es una movilización total, era una guerra total, entonces no había tiempo para estudiar. Por eso España tiene estas debilidades que, sin embargo, al final en el Renacimiento consigue crear una neoescolástica muy potente, ¿no? Que no es medieval, que introduce ideas que están ya de las que partirá Descartes. Por ejemplo, Descartes es Descartes porque estudió en un colegio de los jesuitas, la FLE,
en el que se explicaba Suárez y la escolástica española, y de ahí saca todas las ideas filosóficas de Descartes de la sustancia, los atributos, los modos, toda esta tecnología que es académica. Descartes la toma de Suárez, ¿no? Bien, en ese sentido, pues, ¿qué ocurre con Spinoza? ¿Por qué Spinoza no pudo hacer algo parecido a lo que hizo Descartes? Bueno, Descartes cómo penetró la modernidad en Francia. No fue Descartes vivió casi toda su vida exiliado. La Sorbona no quería nada con él, es la universidad más importante de París, ¿no? Y Descartes intentaba convencer a los jesuitas, que habían sido sus maestros, de que publicasen, que hiciese un manual de su filosofía. No le hicieron caso. Entonces, sin embargo, ¿qué pasó? Aquí tuvieron una suerte los franceses, ¿no? Con un discípulo de Descartes llamado Malebranche, el padre Malebranche, que era un miembro de la congregación del oratorio, que eran agustinos, pues se hizo seguidor de la filosofía de Descartes. Dijo, bueno, en la religión la fe, pero en la filosofía de Descartes, no Aristóteles ni Santo Tomás, Descartes, ¿no? Introdujo, y entonces en la congregación del oratorio, que no eran los colegios, que entonces se educaban ellos la nobleza mediana y pequeña, porque la alta nobleza se educaba con la época de la Contrarreforma, que se educaba en los colegios jesuitas. De hecho, Descartes se educó en un colegio jesuita, no era de alta nobleza Descartes, pero entró allí por influencia, entonces era lo que molaba, estudiar con lo que... Pero claro, estos señores, la congregación del oratorio de San Felipe Neri, promocionada en Francia por el cardenal Berulle, que llegó a conocer a Descartes, pues introduce en sus estudios la filosofía de Descartes, la física, en los colegios, en los bachilleratos, lo llaman las escuelas bachilleratos, introducen esta nueva... Y entonces de ahí salen los ilustrados. O sea, Montesquieu, padre de la Ilustración, estudió en el colegio de Gilly, cerca de París, era un colegio, estudió a Malebranche, a Descartes, no estudió Aristóteles, estudió esto, ¿no? Sale una mentalidad distinta. Sale también Voltaire, por ejemplo, lea al padre Malebranche, aunque Voltaire es anticatólico, porque se considera que sin embargo el padre Malebranche, que era católico, lo respetaba, decía que persona más inteligente y tal, eso es impresionante. Rousseau, otro, ¿de dónde sale? Pues Rousseau, la idea del buen salvaje y la idea de la voluntad general las toma de un profesor que tenía malebranchano, que era la filosofía de Descartes, el padre Lamy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué Rousseau dice que en la política lo que importa es la voluntad general? Que no es la voluntad de todos, no es la voluntad ni siquiera de la mayoría. ¿De dónde saca esto? ¿No? Pues lo saca de Malebranche. Malebranche decía que Dios crea el mundo, que es la idea del Dios filosófico, con leyes generales. Creó el mundo con unas leyes matemáticas que son muy simples, muy sencillas, que se están descubriendo los físicos. Y entonces, claro, decía Malebranche, los campesinos me dicen que si Dios creó el mundo tan perfecto, entonces ¿por qué hace que el agua caiga lo mismo en el mar que en los campos? Decía, lo mejor sería que caiga solo en los campos. Sí, los campesinos. Entonces ahorraría mucha agua. Pero entonces decía Malebranche, no hombre, pero es que Dios no puede contemplar intereses particulares, son leyes generales, no podemos hacer leyes particulares para cada uno. Entonces, de ahí saca, yo creo, Rousseau, la idea de que en política hay una voluntad general, lo que es un concepto muy difícil, pero que no es la voluntad ni siquiera de un partido. Bueno, esta influencia se produce en Francia, entonces en Francia entró el cartesianismo bajo manta, no entró por las universidades, era imposible, ahí estaba Santo Tomás y la escolástica, entró por los colegios estos, y de ahí sale la generación de los ilustrados, que entonces, claro, con nuevas ideas proponen una revolución, un cambio en las leyes, que es la revolución francesa. Lo que está en la revolución francesa sale. Esto tiene Ortega una frase que siempre me llamó la atención, de Ortega: ¿en qué se diferencia una revolución de un motín? Decía Ortega, motines hay muchos, pero los motines es una lucha contra un abuso. Pasado el abuso se acabó el motín, o se acabó con un amotinado. Pero una revolución es un cambio en los usos, decía Ortega. Es decir, es cambiar la Constitución, las leyes. Entonces en Francia sí hubo un cambio de Constitución, claro, se pasó de la monarquía
no fue ni siquiera monarquía parlamentaria, se pasó de la monarquía absoluta a la república, ¿no? Entonces, claro, eso es... Bien, Francia se modernizó. ¿Qué pasa con Spinoza? ¿Por qué Spinoza, siendo de origen español, por qué perdimos esa oportunidad? Claro, Spinoza, ya dije que en vida pues murió joven y fue considerado enseguida como un filósofo maldito que prácticamente no se estudiaba en ningún sitio, ni siquiera en España, porque era un filósofo que tenía una radicalidad que se consideraba demasiado radical. Entonces, ¿cómo llega la filosofía? Sin embargo, ¿cómo esta filosofía de Spinoza acabará llegando a España? ¿Sí? Acabará llegando, porque acaba llegando. Hay un retraso, ¿no? Spinoza tenía que influido en España en los filósofos intelectuales en el siglo XVII, no se hizo. En Francia sí se hizo, con Descartes. En Alemania con Leibniz del siglo XVIII, en España no, ni siquiera en el XIX. ¿Por qué? Bueno, pues porque en principio Spinoza no era muy difícil de asimilar eso por cualquier sistema europeo político. Y entonces, cuando Spinoza empieza a tomar un camino que nos puede llevar a nosotros, pues primero es cuando lo descubren los alemanes, los románticos alemanes. En Alemania, a finales del siglo XVIII, los prerrománticos, ya Goethe y todos estos, y luego los filósofos. Kant no, porque Kant por lo visto no leyó a Spinoza. Decía, cuando surgió la polémica sobre la filosofía de Spinoza, que los alemanes empezaron, los primeros que empiezan a decir que Spinoza no es un autor maldito, sino que es bendito. Dice, es Benedictus Spinoza, no Maledictus. ¿Por qué? Porque es un gran filósofo equiparable a Descartes o a Leibniz y empieza a interesarles, ¿eh? Sobre todo a Fichte, a la generación de Schelling, Hegel llega a decir en la historia de la filosofía, cuando habla de Spinoza, dice, el que no se haya bañado alguna vez en su vida en las cristalinas aguas del sistema espinosista no entenderá una palabra de la filosofía moderna. Eso dice Hegel. La filosofía moderna se refiere a la palabra moderna en el sentido de nuevo, la filosofía del propio Hegel, no dice la de Descartes. La filosofía se refiere a su filosofía. Entonces, claro, Hegel, Schelling introducen a Spinoza, la empiezan a valorarlo como filósofo. Por ejemplo, pues la idea de sustancia, ¿no? De Spinoza, Dios o la sustancia o la naturaleza, que decía Spinoza, es el fundamento de lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a adoptar esta idea? Pues Fichte, por ejemplo, decía que él rechazaba a Spinoza como un dogmático, porque era prekantiano, no era un filósofo crítico, lo veía como un contramodelo. Lo único que le pasó a Fichte es que cuando quiere hacer un sistema con la filosofía de Kant, ve que Kant no tiene muy claro lo que es un sistema, entonces coge el modelo de Spinoza. El sistema pues, tiene que partir de unos principios de lo que es un sistema parecido a lo que hacía Spinoza, que era un sistema hipotético deductivo, ¿no? Como si fueran matemáticas. Hacer la filosofía una especie de matemática, pero claro, Fichte se da cuenta que eso no puede ser y copia un poco la idea de Spinoza, pero hace un sistema dialéctico, no geométrico. Por eso no se puede decir que el sistema, como algunos dicen, que el sistema de Fichte sea un sistema hipotético. Bueno, esto es una discusión para profesores, pero no lo digo, que yo publiqué un libro, un siguiente idea de bueno, llamado Meditaciones Fictianas, publiqué en Alemania cuando el segundo centenario de la muerte de Fichte, el bicentenario, y ahí defiendo que Fichte no tiene esta idea, que no es monista, que no parte de un principio, sino que parte de tres y tiene un sistema que es pluralista, ¿no? Bueno, esto es un detalle para que se vea que... Pero Fichte en principio sí es cierto que no entendía muy bien a Spinoza. Los que tuvieron más simpatía con Spinoza los empiezan a reconocer un poco cuál es el núcleo de... Son Schelling y Hegel, ¿no? Schelling, ¿por qué? Porque dice... Bueno, esta idea de Spinoza de sustancia, el que conozca algo de esto lo entenderá, es muy rara, ¿no? Porque dice Spinoza que solo existe una sustancia que tiene infinitos aspectos, que son los atributos que llama él, que se dan infinitos modos, pero atributos en realidad dice solo conocemos dos, pensamiento y extensión, ¿no? Y entonces dice Schelling, entonces claro, la sustancia de Spinoza es una identidad de contrarios, es decir, es una identidad de opuestos. Entonces de ahí sale un poco la idea de la dialéctica y de cómo exponer el sistema de Spinoza, que ellos lo veían como el sistema estático, de una forma evolutiva.
Y de ahí sale la filosofía de Sion y de Hegel, ¿no? Como Hegel, cuando empieza por la idea, que es una especie de sustancia que pasa a la naturaleza y luego al espíritu, pero hay una especie de evolucionismo. Y entonces que a ellos les encanta Spinoza porque según ellos les dio la clave, la idea, lo que pasa es que siguen llamando a esa identidad, son términos teológicos, dicen Dios o lo absoluto. Lo absoluto es esto, no es Dios o la sustancia o la identidad. Siguen con esas términos. ¿Por qué? Porque en aquella época tampoco en Alemania era posible una filosofía que se separase de la teología. De hecho, eso ocurrió con Feuerbach o con Marx o con Nietzsche, pero claro, son personas marginales. Realmente no se admite en Alemania, no sé, como hoy se admite una filosofía que no sea teológica hasta muy tarde. O sea, entonces, por eso, toda esta filosofía alemana está mezclada con aspectos teológicos y tal. Y en ese sentido, esto pasa a Marx. O sea, Marx, por ejemplo, es parte de la filosofía de Hegel. Pues claro, Marx contra Hegel se declara materialista, no idealista, pero toda la estructura, muchas ideas, el mismo Marx las toma de la dialéctica, el método, todo esto es Hegel, ¿no? Y más que Marx, yo creo que fue Engels, ¿no? Veremos dónde nos lleva Engels. Engels, siempre que se estudia Marx, pues se pone Marx-Engels, ¿no? A mí me recuerda esto por lo que pasó con Leibniz-Wolff. No sé por qué hay que estudiarlos así. Pues porque Marx, en realidad, era como Leibniz, era un pensador que fue incapaz, era un genio, ¿no? de descubrir cosas, pero era incapaz de escribirlas en un libro, un tratado. No tenía una capacidad sintética, era un gran analítico, analiza las cuestiones con una brillantez, pero luego es incapaz de... Porque cuando le pidió Engels, por favor, señor Marx, escriba un resumen del materialismo histórico. Por favor, un libro, ¿verdad que sí? ¿No? Porque todos son escritos, claro, Capital es un rollo macabeo, pues son 3 tomos, te pones ahí a leer, entonces la gente lo tira, decían, no, hombre, los obreros inteligentes, que son los que nos dirigimos, escribieron en conjunto el Manifiesto Comunista, ¿no? Cuando estaban en Londres, pero fue Engels el que lo redactó, cuidado. Entonces, cuando a Marx le escribe, en un prólogo que tiene a un libro que se llama Contribución a la Economía Política, escribe un prefacio. Ahí resume lo que es el materialismo histórico, pero ¿en qué lo resume? En medio folio. En medio folio está ahí todo, pero claro, eso no es. Entonces fue Engels realmente el que sistematiza Marx, ¿no? ¿Qué hace Engels para sistematizar Marx? El marxismo se convierte en un sistema filosófico, no solamente en una política y tal. Entonces Engels en el Anti-Düring, pues esa obra de Engels que leíamos todos, pues siempre nos recomendaban, no empiece usted a leer a Marx, empiece por Engels, porque si no se va a perder. Engels es más sintético, ¿no? Entonces cogíamos y al leer esto, pues veíamos que Engels lo que hacía era coger el sistema de Hegel, que partía de Spinoza, y considerarlo al revés, ¿no? En vez de partir de la idea, salir ahí la naturaleza, decía, no, las ideas salen de la naturaleza. Entonces invierte el sistema y crea un sistema que cuando triunfa la Revolución Soviética es adoptado como una especie de escolástica. Engels es una especie de escolástico, no crea. Él consideraba más un genio, ¿no? Tampoco se le hace ningún... Él decía, no, yo solo financió la vida de Marx, como sabéis, porque él se daba cuenta que el hombre era una máquina, ¿no? Y que él no era incapaz de... Pero sí podía escolastizar lo que decía Marx, es ponerlo en orden, convertirlo en manuales para que pudiese hacerse una enseñanza en la universidad, ¿no? Como hizo después Wolff con Leibniz, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la Unión Soviética, que se introduce el diamat, ¿no? El llamado materialismo dialéctico, que siempre se dice que Marx nunca habló del materialismo dialéctico, solo habló del materialismo histórico. Hay una controversia ahí, que yo tengo aquí algún libro de hace años de algún profesor que lo explica muy bien, estas diferencias entre Marx y Engels, que se discutían entonces mucho. Ahora ya está olvidado todo esto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el autor, que exponía muy bien estas diferencias entre Marx y Engels, ¿no? Y que
lo que se dice es que por eso salió también muchos marxismos heterodoxos, ¿no? Que dicen, Marx no admite el materialismo dialéctico y tal, y Marx no era un materialista como Engels, no admitía esto. Pero bueno, el caso es que la influencia de Engels en el Diamant hace que con el poder que tenía entonces la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, pues esa filosofía ya se extiende, llega a las universidades europeas, y aquí en Oviedo pues también conocía el Diamant. Y entonces ahí es donde conectamos con Bueno y con Spinoza. ¿Por qué? Porque Bueno se da cuenta que en realidad los soviéticos ya empezaron a decir, en la época de Stalin, a los historiadores soviéticos, de Borin, tú conoces a alguno, que Spinoza era un pensador materialista, que se había adelantado 2 siglos y por eso no lo admitieron en su época, no era idealista como Descartes o tal, era materialista y tenía una filosofía, y era ateo también. Claro, eso en la Unión Soviética estaba bien visto. En la Unión Soviética el Estado era oficialmente ateo, entonces Spinoza no era un maldito, era todo lo contrario. Además, encima era materialista, pues ¿qué más quiere? Y por eso cogieron a Spinoza. Y esta es donde Bueno, creo que Bueno también hace una interpretación de Spinoza como un padre del materialismo. Es curioso, sin embargo, que Marx, el joven Marx por lo menos, no consideraba a Spinoza el padre el antecedente del materialismo. Decía que el materialismo francés, del que parte Marx, de la Ilustración, ¿no? Que venía no de Spinoza, sino venía de Boyle y los científicos ingleses, ¿no? Y entonces lo que ocurrió es que Spinoza decía había influido más bien en los románticos alemanes. Era una filosofía, un panteísmo, no era más un materialismo. Esa es la idea de Marx, de joven Marx. Yo conozco sus textos, no sé si Marx después cambió, pero claro, lo que hicieron los soviéticos no fue esto, fue decir que Spinoza era materialista. Digo esto porque la interpretación de la filosofía de Spinoza, que aquí en Oviedo se hizo una interpretación brillante por un discípulo de Bueno, Vidal Peña, siguiendo la idea de Bueno de que Spinoza era materialista y había que reivindicarlo, pues sin embargo no todas las interpretaciones que hay de Spinoza son materialistas. Otros lo ven como un vitalista, otros lo ven como... Es decir, que tampoco digo que esto vaya a misa, pero sí se hizo esta posición. Entonces, claro, Bueno, ¿qué hace? Bueno, había conocido a Spinoza de joven, por lo visto le cuenta que leía el Tratado Teológico Político cuando iba a misa en latín con unas pastas en la época de Franco, ¿no? Que era muy peligroso leer estos libros y tenías que ir a misa, como fuimos todos, ¿no? Pero él, como se aburría con la misa, decía que leía a Spinoza, no sé, bueno, lo dice. Y entonces, bueno, ya conocía a Spinoza, claro, lo he visto en la biblioteca del padre o lo que sea, ya tenía este conocimiento. Ahora bien, cuando está en Oviedo, cuando escribe Ensayos materialistas, escribe esta obra en relación con el Diamant. Es decir, el principio dice, el materialismo y la filosofía verdadera y tal, la influencia del Diamant, era lo que entonces dominaban las universidades. Si te presentabas como vitalista o te echaban, no te escuchaban, era un poder. Entonces, claro, bueno, se presentaba, me presentó como un filósofo materialista. La única diferencia es que yo creo que el materialismo del Diamant necesita, pues es lo que diríamos hoy es escolástico, ¿vale? Hay que darle un carácter crítico. Y entonces aquí es donde es muy interesante, aquí llega Spinoza. Es decir, nosotros si reivindicamos a Spinoza como filósofo, yo creo que es el filósofo que permite a España tener una filosofía académica, aunque sea tardía. Porque Ortega, por ejemplo, es muy influyente, pero no tiene una filosofía académica, técnica, es un ensayista, ¿no? Tiene intuiciones geniales y muchas cosas, pero sin embargo no consigue hacer un libro. O sea, de hecho, el único libro que se atribuye a Ortega, un tratado, que es lo sobre Leibniz, ¿no? Como la idea de principio de Leibniz, que lo lees y no habla de Leibniz. Y a mí me da una sorpresa, sí, es un tratado, pero no habla... Por lo visto es porque ese libro lo publicaron después de muerto y entonces hay partes que se hablaba de Leibniz y no las incluyeron, en fin, era un libro inacabado. Pero bueno, se demuestra que Ortega como tratadista era incapaz. Sin embargo, como la influencia que tuvo en España fue grandísima por el ensayo, por la retórica que tenía hablando, esa capacidad y
Y se salva Ortega porque tiene intuiciones geniales, ¿no? Es decir, el sistema autonómico y todo esto, o sea, Ortega lo ve como una solución que se lleva a cabo, o sea, que no es que fuera un sueño ahí, un sueño que tuviera, no, eso se llevó a cabo. Sin embargo, no hubo en España, Unamuno tampoco era nada sistemático, era un filósofo literario y muy interesante, muy crítico, que introducen ideas nuevas. Por ejemplo, toda esta idea del europeísmo la introdujo Unamuno. ¿Por qué? Eso se olvida muchas veces, porque decía Unamuno que el problema de España es que desconocíamos lo que había pasado en la Edad Media. ¿Por qué? Porque todo lo que decían eran los mitos de la leyenda rosa y todo eso, lo del Cid, y decía Unamuno, tenemos que europeizarnos para entender nuestra propia historia, es decir, tenemos que crear historiadores científicos que no tenemos como los tienen los franceses y los alemanes, hay que crear esos historiadores y una filosofía moderna que nos permita entender. Y cuando entendamos lo que pasó en la Edad Media, podemos entender lo que es España, que es diferente de Francia y tal. Y bueno, en ese sentido era europeísta, como después Ortega dijo esa frase, que hoy se malinterpreta. Yo me cansé de escribir artículos, pero no me hacen caso. Ortega nunca dijo que teníamos que entrar al mercado común, ni en la Unión Europea. Dijo al final que había que crear una especie de Unión Europea después de la guerra, pero conservando las nacionalidades, la personalidad, no como ahora quieren diluir las nacionales, ¿no? Eso no lo dijo nunca Ortega. Pero la frase famosa de que dice Ortega, que se cita tanto, España es el problema de Europa, la solución, que la dijo en unas conferencias en Bilbao, que dio en un Ateneo de Bilbao, un círculo. Entonces resulta que se refería a que España lo que le falta es la asignatura pendiente en Francia, es la ciencia y la filosofía moderna. No es que haya que europeizarse, que era lo que decía Unamuno, es decir, ¿cómo vamos a entender? Y claro, hoy no podemos reír de muchas cosas que dice Ortega sobre la historia, porque no tenían base, no tenían datos. En la segunda mitad del siglo XX ya tenemos a Sánchez de Albornoz, ya tenemos a estos historiadores que nos explican con archivos qué es lo que realmente pasó. Entonces hoy podemos reírnos de que Ortega decía que era la degeneración de los visigodos, que producían una España que no tenía feudalismo. Es verdad que en España no hubo feudalismo, cuidado, eso no es falso. Y entonces hay una sociedad, España es la sociedad más igualitaria de Europa en la Edad Media. Aquí no hubo jerarquías. Esta idea que tenemos del rey abajo ninguno viene por la Reconquista, porque como la Reconquista era como la conquista de los norteamericanos, tienes que mandar allí no iban los nobles, iba el pueblo y decían, tú si vas allí y matas a los moros tienes tierras. Entonces se acabó con la nobleza, cualquiera del pueblo inmediatamente, entonces se creó un sentido de igualdad, pero no hubo en Francia. Francia es un feudalismo terrible en Alemania, por eso, claro, Ortega dice, somos muy diferentes, pero Ortega creía que eso venía de los visigodos, que era un pueblo degenerado y tal. Pero claro, cuando se investiga lo que eran los visigodos después por Ramón Méndez Pidal, entonces ya sabemos que no era eso. Entonces, claro, tú puedes decir, Ortega decía una frase absurda, que los visigodos estaban borrachos, no me acuerdo cómo decía. Pero no es eso, no es eso. Entonces hoy podemos reírnos de Ortega, pero porque tenemos unos señores que nos aportaron un conocimiento que él no tenía. Es como si tener de Aristóteles lo que dicen los animales, pero es que Aristóteles no tenía microscopio, señores. Por eso observaba. Y claro, no podemos reír de Aristóteles, pero porque tenemos un microscopio, pero nosotros no tenemos un microscopio. A lo mejor influyó Aristóteles con la lógica que nosotros construyésemos aparatos. Y en ese sentido, esta filosofía, entonces, aparece, de lo que sostengo, es que una de la importancia que yo le veo, bueno, son dos cosas, ¿no? Primero, esa recuperación de Spinoza, que no la hizo ningún filósofo antes que él, porque Ortega no se interesa mucho por Spinoza, le interesa más Leibniz, por el problema, no sé, porque le interesaba más, pero Husserl o tal, no se interesó por Spinoza, tiene alguna frase. Sin embargo, bueno, sí, en Oviedo se hace una reivindicación, no solo porque sea español, no es la cuestión del orgullo, los portugueses dicen, es que era portugués. Bueno, yo me llevé alguna sorpresa, que eso lo cuenta también, por ejemplo, Madariaga, ¿no? Madariaga, en la época de la República, denuncia
el negro legendario, la leyenda negra de los holandeses sobre Spinoza dice: el disfraz que se le ha echado sobre su claro nombre, supresión de la E inicial, sustitución de la S por la Z y hasta ese Baruch hebreo de Benito, no parece haberse debido a iniciativas suyas de Spinoza, sino al celo de los eruditos que en todas partes han procurado deshispanizar a los prohombres que llevaban su nombre con garbo de Castilla. Su familia, que siempre será como portuguesa, era española, era de Castilla, ¿no? Porque lo que pasaba con los judíos es que los echaban de Castilla y pasaban a Portugal. Pero en Portugal volvieron a expulsarlos. Estuvieron 2 o 3 años nada más, ¿no? Y pasaban a Holanda, a otros sitios. Y la familia de Spinoza pasó a Holanda. Pero hablaban portugués porque habían aprendido portugués, pero su lengua era el español, que hoy sabemos con testimonios. Y entonces dice: siempre será como portuguesa la española, tan española que lo hizo educar en la escuela judío-española de Ámsterdam, cuyo vehículo para la enseñanza era el español. Su lengua y biblioteca, que se conserva en la biblioteca de Spinoza, tenía libros españoles, de los libros clásicos de la época de oro, ¿no? El siglo de oro español. Entonces todo esto se ha reivindicado mucho, pero no solamente esta cuestión, porque claro, todavía pueden decir los portugueses, como los italianos: Colón era italiano, no hay prueba, pero era italiano. Da igual que digan lo que digan, si era italiano y Spinoza. No es eso, lo que nosotros damos importancia a Bueno es que Bueno cogió la filosofía de Spinoza y la transformó. O sea, en una filosofía propia, la completó. Bueno hizo algo parecido a lo que decía Schelling que era Spinoza, ¿no? Schelling, por ejemplo, decía de Spinoza: se podía comparar el espinozismo por su quietismo a la estatua de Pigmalión, que precisaba para animarse de un cálido soplo de amor. Es decir, la idea de que el sistema de Spinoza era estático y tal, ¿no? Que había que dinamizarlo, que es un poco lo que hizo Hegel. Pero claro, si él va más allá, dice: pero esta comparación es injusta, ya que es más bien equiparable a una obra esbozada solo en sus contornos más externos, en los que si se le diese vida, solo se observarían los muchos trazos que aún faltan o permanecen inacabados. Y esto yo creo que es lo que hace Bueno cuando coge la filosofía de Spinoza para criticar, hace una interpretación distinta de lo soviético. Eso es conocido, ¿no? Dice: Spinoza no es monista, no es la materia, no sale todo de la materia, ¿no? Sino que es pluralista, porque la idea de materia de Spinoza es partes, extrapartes, es pluralidad infinita de atributos, no es monista, eso se opone a los soviéticos. Dice: Spinoza es crítico ya. Entonces lo que hay que hacer sería completarlo. Entonces, Bueno ya lo hace, dice: bueno, Spinoza dice que esa sustancia tiene solo 2 atributos, pensamiento y extensión, pero claro, la idea del pensamiento de Spinoza es ambigua. Entonces Bueno utiliza a otro filósofo posterior, que es Wolff, del que hablamos, para coger la ontología de que Wolff dice que hay 3 atributos, no 2. Entonces Bueno es lo que introduce la teoría de los 3 géneros de materialidad, ¿no? Es como si complementase a Spinoza además la actualiza, porque dice: bueno, esto no es lo que dice Wolff. M1 es la materia física, M2 la materia psicológica, M3 no es Dios, como dice, es el orden matemático del mundo, ¿no? Algo así. Entonces, si es Dios en el sentido de Dios de Descartes. El Dios de Descartes es un Dios de los filósofos. El Dios de Descartes decía que Dios es el orden del mundo, o sea, que es el orden que creó el mundo matemáticamente, pero no es Dios en el sentido religioso. Es en sentido filosófico. Entonces hace esta labor que hace Bueno, lo que hizo fue transformar a Spinoza, yo creo, ir añadiéndole, y claro, Spinoza falta por desarrollar una teoría de la ciencia, una teoría la teoría de la religión, la teoría política. Spinoza tiene algo. Entonces yo creo que la obra de Bueno consiste sobre todo en esto que dice Schelling, ¿no? Coger a Spinoza, y es la importancia que tiene Spinoza con nosotros, que nos permite construir una filosofía académica moderna. Porque la filosofía Bueno es moderna, ya no es medieval. Nosotros tuvimos una filosofía medieval muy importante, no estoy aquí infravalorando lo que fue la neoscolástica española. Era la filosofía que había entonces, y fue muy importante porque con eso se consiguió organizar un gran imperio. Es decir, lo que decía Ortega y otros decían: no, es que en España lo que no hizo el pueblo quedó sin hacer, ¿no?
Entonces decía, la conquista de América la hicieron gente del pueblo, que aventureros, y claro, ahí sabemos que no, que había un control y que hubo discusiones intelectuales en Salamanca, qué hacer con los indios, y participan filósofos. Carlos I dice que se reúnan ahí hasta que no se aclare qué hacemos con los indios, ¿son esclavos o no? Sepúlveda, de todos estos filósofos que había entonces, unos dicen que hay que tratarlos como animales porque son esclavos, otros dicen, Padre Victoria, dicen no, que son personas y porque hay que bautizarlos, y todo esto es filosofía. Y después toda la conquista de América, la creación de las universidades, todo eso que ahí se dice, que España no era una colonización, porque no iban solo al comercio, sino que iban a hacer una especie de provincia, ¿no? Como hacían los romanos, y extender la misma cultura. Eso no se podía haber hecho sin esa filosofía de Suárez. ¿Qué pasó? Pues que la mala suerte que tuvo en España es que se produce una revolución científica que cambia todo, que es necesario volver a crear unas nuevas bases filosóficas. Eso lo decía Ortega muy bien, decía, la filosofía no es como la ciencia, ¿no? Los filósofos, los científicos se ríen muchas veces de los filósofos, porque dicen es que los filósofos siempre están volviendo a empezar, no acaban. Decía, pero es que no entiendo lo que pasa. Dice, la ciencia avanza linealmente, ¿no? Pero la filosofía no, la filosofía anda para atrás como los cangrejos. ¿Por qué? ¿Por qué los filósofos están Pues cuando se produce una quiebra como el Renacimiento, que aparece una teoría nueva astronómica que hunde completamente a Aristóteles, no es que Aristóteles se hubiese equivocado en algún detalle, es que decía que la Tierra era el centro del sistema solar y lo que ocurría es al revés, es que es el Sol. Y eso lo hacen Copérnico y tal, con la nueva ciencia, y entonces, claro, eso, aunque la Iglesia Católica, algunos lo admitían, otros no, el caso es que ahí se produce una debacle que fue necesario, que eso afectó a la filosofía de Aristóteles. Entonces hubo que pensar, y ahí está el genio de Descartes, yo creo, ¿no? De darse cuenta de que hay que buscar otros fundamentos, que no vale ya la filosofía antigua. Y entonces, claro, al crear otros fundamentos, pues crea una filosofía moderna muy distinta, que se adapta más a lo que conocemos. Entonces, por eso, cada cierto tiempo pueden ocurrir estas cosas en la filosofía. Cuando hay una revolución científica o un cambio, cambia todo, hay que volver a hacer otra filosofía. Y entonces eso lo hicieron muy bien. En España no se hizo eso, por lo que sea, porque no interesaba. Y ahí quedamos, se llama el retraso ese que tuvimos. Entonces esa filosofía brillante que teníamos ya no servía. Y de hecho hubo una degeneración, porque los teólogos llegó un momento en el siglo XIX que ya no sabían ni teología. Toda esa degeneración cultural que hubo en España, pues fue un problema que tuvimos. Ahora, creo que se vuelve a hacer una regeneración en el siglo XX, ¿no? Precisamente, yo a Gustavo Bueno le atribuyo ese papel, Ortega y Unamuno querían también hacerlo, pero Gustavo Bueno hizo la posibilidad de crear una filosofía en España que sea académica, es decir, técnica, no una filosofía, y entonces recurre a Spinoza. ¿Por qué? Dice Gustavo Bueno, este ser, hablando de Spinoza, que no es Dios, esta sustancia que no es sujeto, se mantiene eternamente en la tradición neoplatónica y alcanza su primera exposición sistemática en la doctrina de la sustancia de Spinoza, en donde la ontoteología está ya definitivamente triturada, que es el mérito que le dan a Spinoza también los soviéticos. Dice, este señor se dio cuenta que no se podía apartar de Dios, que eso era una religión, que hay que partir de conceptos estrictamente filosóficos. Y entonces, claro, Spinoza se adelantó 2 siglos a lo que hará después Kant y compañía, ¿no? Y en ese sentido, en la filosofía de Spinoza dice, bueno, hay que ver la fuente de la genuina ontología materialista. Lo dice porque no estoy inventando nada, pero bueno, dice que hay que partir de Spinoza. Y en ese sentido, pues, la dimensión que tiene Bueno, a mi juicio, es esta, ¿no? Que por primera vez en España tenemos una filosofía moderna sistemática, no meramente literaria. Las posibilidades de desarrollar a partir de la obra de Bueno esto, no basta con Bueno, porque en Alemania aparece Kant o aparece... pero si después de Kant no hubiese habido un Hegel, pues aquellos se hubiesen muerto, Por eso es un peligro muy grande el considerar a Bueno, como algunos lo consideran, como hacer una escolástica de la obra de Bueno y no dejar que se mueva nada. Eso puede ocurrir. Con Kant pasó, ¿no? Pero
Kant, por ejemplo, yo comparaba bueno también con Kant por algún aspecto, ya veremos qué tipo de filósofo es, ¿no? Porque uno dice, es que bueno es un Aristóteles moderno. Vamos a ver, yo tengo muchos años de conocimiento de la historia de la filosofía y ya desarrollé un olfato como puede ser un botánico, que distingue pues unas hojas de otras. Ya llegas a tener un... Entonces, voy a decir un poco por qué digo esto, que bueno, puede ser comparado con una especie de Kant, ¿no? De lo que hizo Kant. Y lo voy a justificar, no tampoco es que lo diga yo porque sí, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasó con Kant? Kant, como todo el mundo sabe, era un profesor de una universidad de provincias y toda su vida pues no le hicieron ni caso, ¿no? Y al final publica una obra que es como un mal ladrillo, ¿no? Que se puede comparar con las obras de los tíos de la teoría. Ladrillo que no lo podía entender, no lo entendía nadie. Pasaron 5 años y pobre Kant estaba asustado, ¿no? Que no le hacían caso en Berlín, mandaba escritos a concursos a Berlín donde estaban los intelectuales potentes y Kant quedaba el segundo, el tercero, pero nunca le dieron el premio, no lo entendían, decían que no lo entendían. Esa filosofía que había en Berlín, que era una filosofía popular de Mendelssohn y tal, pues no entendía. El Mendelssohn era amigo de Kant y se iba a ir y decía, es que yo no entiendo esto, eso es abstruso, la mitigación pura. Tuvo que desarrollarse una discusión entre profesores de la universidad para saber lo que era eso. Y ahí es donde, cuando descubrieron las implicaciones morales, religiosas que tenía la teoría del conocimiento de Kant, es cuando se produce la fama de Kant, que le llega ya muy viejo, bueno, casi los 60 años, que hoy sería como los 70, ¿no? Y entonces, claro, Kant no creó una escuela. ¿Por qué? Porque para hacer una escuela tiene que tener becas. No las tenía, para ganar un poco de dinero. No pudo, tuvo algún discípulo brillante como Herder, pero no creó una escuela. Claro, cuando se hizo famoso en toda Europa, porque fue una cosa de Kant, realmente empieza a ser rodeado de jovenzuelos que giran en torno arremolinados en torno a Kant, y entonces aparece ahí la posibilidad de una escuela. Y entonces aparecen entre los kantianos dos posibilidades. Hay filósofos que repetían lo que decía Kant, nada más, pero hay otros que críticos, como Reinhold, Fichte o Maimon y tal, que son kantianos, pero dicen que Kant hay que mejorarlo, que no se puede, que esto tiene que cambiarlo, ¿Qué pasó? Pues que de Fichte y tal sale, aunque Kant llegó a condenar a Fichte, los alumnos celosos le dijeron, este Fichte que se está haciendo famoso, por favor, fulmine, lo diga usted que es una birria, y Kant lo dijo, Fichte dice, hombre, le perdono porque ya está muy mayor y no sabe lo que hace. Pero claro, después de Kant viene Fichte en la historia, no viene el... Así todo un intento de hacer una escolástica de Kant, En la segunda mitad del siglo XIX en Alemania aparece el neokantismo. El neokantismo, ¿por qué aparece? Porque, claro, la filosofía esta de Fichte Hegel entra en crisis y se produce una crisis en la segunda mitad del siglo XIX en que triunfa el positivismo. Por Inglaterra, que es la gran potencia mundial, entonces el positivismo que había salido de Francia, en Francia no le hicieron caso tampoco a Augusto Comte, una cosa terrible. El hombre no pudo, era profesor de matemáticas en la Politécnica y ni siquiera consiguió una cátedra, siempre tuvo un contrato, no vergüenza para los franceses, ¿no? Un señor como Augusto Comte que no le hayan reconocido. Son los ingleses, Stuart Mill, el que se leyó estas obras y dijo, hombre, ¿por qué? Porque Inglaterra entonces estaba ya más industrializada y el positivismo es como una filosofía de la sociedad industrial, ¿no? Entonces, por eso en Inglaterra, aparece en Inglaterra un positivismo que se extiende por toda Europa y influye en Alemania. Claro, los alemanes que son muy suyos dicen, ¿para qué queremos un positivismo si nosotros tenemos a Kant? Kant, ¿qué es el positivismo? Una teoría del conocimiento de la ciencia, la metafísica fuerte, es un Kant. Entonces, por eso en Alemania no entró el positivismo, como si entró en Francia, o después en Francia entró, también en España algo, pero en Alemania no entró porque, lo dice Max Weber, ¿no? Es uno de los filósofos alemanes, ¿no? Dice, no entró porque no hacía falta, tenemos el neokantismo. Entonces, ¿para qué queríamos? Era más profundo que el positivismo. Entonces, ¿qué pasó? Que se produjo de todas maneras un choque entre positivistas y neokantianos. Y entonces ahí aparece una figura muy interesante, que es Brentano, otro escolástico, otro filósofo, es el padre de la fenomenología. O sea, Brentano es una especie de Kant, aunque no tenga... Es aquí, yo por eso hago esta comparación, comparo a Brentano con Kant. ¿Por qué? Porque
Kant lo que hizo fue crear una filosofía sintetizando dos corrientes enfrentadas en el siglo XVII, que era el empirismo y el racionalismo. Entonces Kant creó una teoría de conocimiento nueva que sintetizaba eso. Y entonces, claro, lo barrió y creó una filosofía distinta. ¿Qué hizo Brentano? Pues hizo lo mismo, creó una filosofía nueva que sintetizaba el positivismo con la idea del yo trascendental de Kant y todo esto, ¿no? Y eso da lugar a una filosofía en Alemania de Husserl, toda esa filosofía académica de Husserl, Heidegger, que llega hasta Sartre, ¿no? Bueno, pues yo comparo a Bueno en este sentido. También creo que la filosofía Bueno puede ser una especie, no es que sea acá, puede ser un Brentano también, porque Brentano era un sacerdote católico, era escolástico. Pero claro, como Bueno conocía muy bien la escolástica. Eso es muy importante porque la escolástica es la que siempre conserva la tradición técnica de la filosofía, para que no se pierda, ¿no? Y no se pierde porque Brentano vuelve a leer a Aristóteles. Y entonces se da cuenta de que en Aristóteles aparece una idea de la conciencia intencional, que no es la conciencia de Kant, y todo, entonces crea una filosofía nueva. Y Bueno también, en ese sentido, Bueno, muchas veces se dice que es un escolástico porque conoce muy bien la escolástica, es lo mismo, lo dice la escolástica tradicional española, y conoce, eso quiere decir que conoce muy bien la tradición técnica de la filosofía. Pero Bueno, ¿qué hace? Hace algo parecido a Kant y Brentano, es decir, la lucha que hay en España en la época de Bueno es entre dos corrientes, analíticos y dialécticos. O sea, el marxismo, Ortega se había olvidado. En la época de Franco hay dos filosofías que entran. Una es por la influencia de Estados Unidos, que fomenta la filosofía neopositivista, y los soviéticos que fomentan el marxismo, ¿no? Ya lo vimos. Entonces, claro, a Bueno en aquella época me acuerdo que se le clasificaba como marxista, como dialéctico, pero él mismo protesta. Yo recuerdo un discurso de Bueno, de estos que tenía grabado sobre la filosofía española o algo así, y dice, yo no me consideraba ni dialéctico ni analítico, es que era radical. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hace una síntesis entre esas dos corrientes. ¿Por qué? Porque crea una teoría de la ciencia que los marxistas no tenían, distinta de los neopositivistas, pero intentando superarlos, ¿no? Criticarlos. Y por otra parte crea también una teoría política distinta del marxismo. Entonces hace una filosofía nueva. Por eso él reivindica que él está haciendo pone las bases de una filosofía nueva. Por eso yo creo que lo interesante de Bueno, a mi juicio, y es por donde yo como discípulo seguí esta vía, aunque me ha costado mucho el discurso, pues sería desarrollarlo en este sentido y no dedicarse a una repetición escolar, ¿no? Que puede ser interesante para cuestión educativa. Yo no digo que eso sea malo, Si tú quieres entender una filosofía, tienes que traducirla de una forma que pueda ser digerible en manuales, tienes que hacer resúmenes, eso es una labor importantísima, pero no, la filosofía de Bueno no debe quedar ahí. ¿Por qué? Y aquí acabo ya con la parte final, porque el propio Bueno hay un problema que no pudo resolver, a mi juicio, y con lo que no lo resolvió satisfactoriamente, que es cuando Bueno intenta decir por qué su filosofía es un sistema. En los últimos años Bueno empezó a ocuparse de esto, ¿no? Y claro, que aquí David, por ejemplo, entró un diálogo en este caso de los sistemas, que es un sistema, los sistemas científicos, todo esto. Pero yo voy a centrarme en los sistemas filosóficos. Bueno decía que los sistemas filosóficos que aparecen en la historia son transformaciones unos de otros. Es decir, si aparece un sistema nuevo, no es por una casualidad, es porque el sistema de Hegel es una transformación del sistema de Spinoza, por ejemplo, o el sistema de Spinoza es una transformación del de Descartes. Es decir, ahí hay una transformación que va pasando. Entonces, yo creo que había que comparar el sistema de Bueno con sistemas anteriores, ¿no? Y entonces aquí, el único sitio que yo encontré, es interesante, un escrito de Bueno, una conferencia que dio, que es la filosofía, ¿no? Que es la filosofía, que es una conferencia que se publicó en 1995, libro y tal. Entonces ahí Bueno dice que quiere, en relación con su primer libro del conjunto de la filosofía, el papel de la filosofía, el conjunto del saber, que es el libro inicial de Bueno, dice: pretende en esta obra determinar la tesis de un libro escrito hace 25 años, el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que fue el primer libro importante de Bueno en la polémica post-cristán.
en función de otros de otros 3 libros del autor aparecidos en años posteriores. El primer ensayo sobre las categorías de la economía política, la teoría del cierre categorial y el animal divino. Son los 3 libros que Bueno selecciona. A veces hace encuestas y dice, ¿qué obra de Bueno le gusta más? Pues nos dice una, pero cuando le preguntas a Bueno, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, ¿cuáles son las obras clave de él? Dice, son estas 3, ¿no? Y entonces esto me recordó a Kant. Cuando tú hablas de la teoría del conocimiento de Kant, dices, ¿qué son las 3 críticas? Es decir, aquí, yo creo que, bueno, no cita Kant aquí, pero hace algo parecido. Dice, Kant pone como las 3 obras principales suyas, las 3 críticas, son las obras de fundamentación sobre las cuales va a edificar después la metafísica y todo. Son las obras fundamentales. Yo creo que, bueno, él mismo dice que las 3 obras suyas, partido de lo que dice Kant, es esta, ¿no? Pero entonces, dice, si hay que... La unidad de su filosofía está en estas obras. Estas obras tendrían que encontrar aquí una unidad que explicase su sistema. Y entonces dice, ¿cuál es lo que une a estas 3 obras? Dice la antropología, el espacio antropológico. Entonces, Bueno había escrito un texto llamado Espacio antropológico en que diseña una antropología. ¿Qué hacía Kant? Kant decía, ¿cuál es la unidad de las 3 críticas? Decía, pues la teoría de las facultades de Tétés. Kant dice, ¿por qué hay 3 críticas? Que son la primera, la que examina. Kant decía, toda la filosofía se resume en 3 preguntas. Decía, ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Y la última, todas las 3 debían confluir a la pregunta, ¿qué es el hombre? Esta es la famosa frase de Kant en la crítica práctica. Entonces, claro, Kant toma esta, dice, ¿por qué hay estas 3? Pues porque hay 3 facultades, que es el conocer, el desear y el esperar. Y entonces se basan en... Entonces, claro, los discípulos más críticos de Kant, como Reinhold y Fichte, los que no son, dijeron, pero es que esta unidad no es filosófica. La unidad de las 3 críticas es psicológica, es una teoría psicológica, no hay un sistema filosófico. Y las críticas todas están justapuestas, o sea, Kant no consigue explicar por qué están unidas filosóficamente, no ve el hilo filosófico. Entonces esto se le podía aplicar a Bueno, porque Bueno dice que la unidad de estas 3 obras es el espacio antropológico. ¿Por qué? Porque el espacio antropológico indican que examina 3 tipos de relaciones. Las relaciones circulares, que eso sería el primer ensayo sobre las categorías políticas. Las relaciones radiales, que sería la teoría del cierre y categoría, y las relaciones angulares, que dice Bueno, que es la religión. Ahora bien, ¿de dónde saca esta teoría Bueno? Bueno, la saca del materialismo histórico. Lo único que hace Bueno es decir, la teoría de Marx ya estableció un espacio antropológico, lo que pasa es que era de 2 dimensiones. En el mundo para los marxistas solo había la naturaleza y los hombres. No había dioses porque Feuerbach había dicho que los dioses no existían, entonces los borró. Entonces quedó un espacio y dice, bueno, claro, el problema es que esta antropología hay que completarla porque hoy, por el avance de la etología y diversas ciencias que no conocíamos, sabemos que la relación con los animales puede tener algo que ver con el origen de las religaciones religiosas, ¿no? Porque ¿qué es la religión? Pues la búsqueda de la relación entre una persona humana con personas no humanas. Entonces, claro, aquí Bueno dice, las personas humanas no solo son los dioses o tal, pueden ser los animales superiores. Entonces, todo esto que lo conocéis, no lo voy a explicar aquí. Entonces, por eso Bueno modifica la antropología del materialismo de esta forma. Pero en el fondo, la pregunta es, Bueno sigue dando una unidad antropológica a su obra, como Kant la daba psicológica. Este reproche, por ejemplo, se lo hacía Husserl a Heidegger, decía, cuando publicó Ser y Tiempo, Husserl leyó a Heidegger, era su discípulo, ¿no? Y dice, el problema de Heidegger es que su obra es antropológica, no es ontológica ni noseológica, no empieza por la noseología, empieza por la antropología. Entonces, claro, lo llaman antropologismo. Este reproche se le podía hacer a Bueno también. Entonces, ¿cómo buscar? Hay que buscar, entonces, claro, Fichte y Reinhold, con respecto a Kant, dijeron, hay que buscar una unidad que nos permita explicar todas estas obras. Que tenía una frase, Fichte, se puede aplicar a Bueno, decía Fichte, Kant es como
una persona mayor que durante toda su vida acumuló una serie de tesoros y los tiene tirados todos en una cueva, ¿no? Pero los tiene sin orden y descubrió muchas cosas, pero las tiene todas amontonadas y no sabe ni lo que tiene. Llega un momento que ya no sabe lo que hay allí, que hay que hacer la contabilidad, ¿no? Entonces decía, hay que buscar un hilo que nos permita anudar esto y ver, y esta idea es la que, por ello ellos decían, en Kant hay dos ideas muy importantes, ¿no? Que destacan en su filosofía, que todo el mundo sabe, ¿no? La idea del yo trascendental y la cosa en sí. Quizá hay dos ideas las máximas. Entonces decían, pues habrá que buscar una de estas ideas para tratar de explicar las tres críticas. Entonces se dan cuenta que si utilizan la idea de la cosa en sí, el sistema que saldría sería un espinosismo. Sería como una materia donde sale todo y tal. Pero si pones el yo, sale otra cosa. Y a partir del yo, tanto Reinhold como empiezan a definirlo o discuten el yo qué es. El yo para Reinhold pues, es un objeto, es una cosa que observamos. Fichte dice, no, el yo, la esencia del yo es la acción, no es hay que hacer una intuición no sensible, sino intelectual para captar ese y todo esto es muy técnico, ¿no? Pero quiero decir que ahí empieza a desarrollarse otra filosofía. Kant no admitía la intuición intelectual. Fichte decía que no admitía porque no le daba la gana, porque cuando Kant dice que nosotros tenemos, la intuición es solo sensible, pero Kant dice que nosotros en la ética podemos oír una voz interior que nos dice lo que es bueno. Entonces dice Fichte, ¿qué es eso? Eso no es una intuición sensible, es una intuición, la voz de Dios que llamaba, es una intuición intelectual. Entonces el propio Kant se contradecía. Y por eso quiero decir que toda esta crítica que hacen estos filósofos permitió abrir el desarrollo de una filosofía muy potente, pero después a Fichte lo criticará Schelling y lo habrá, pero eso es lo que permitió. Ojalá eso ocurra en España, con bueno, ¿no? Que esto está puestas las bases, pero yo creo, la esperanza que tengo es que eso ocurra, que aparezcan unos Reinhold, unos Fichte, que consigan crear, desarrollar, porque yo creo que el sistema de bueno en ese sentido es otra contradicción que se ve en el sistema de bueno, voy a solo señalarla y que se abrió en discusiones, es el problema del hiperrealismo. Esta discusión que tuviste con este, ¿cómo se llama? El matemático Carlos Madrid, ¿sabes? Creo que tuviste una discusión sobre esto. Lleva si tú admites un constructivismo, como hace bueno cuando descubre. Claro, no hablé de esto. Bueno, por ejemplo, cuando establece, lo voy a decir muy rápido, se me pasó, pero es importante, que cuando descubre que los tres, en las críticas que le hicieron en Madrid, cuando salió el ensayo materialista, que de Fernando Sabater, yo no me acuerdo si fue Fernando Sabater, no me acuerdo, hubo una que a mí me llamó especialmente la atención, lo que decía, sí, todo eso está muy bien, pero ¿por qué hay 3 géneros de materialidad y no 7? A ver, ¿por qué? Tienes razón. Y claro, de aquella le contestaron, pero le decían, bueno, es que hay 3 géneros porque también los hay en Hegel, pues en Malebranche y tal, y se ve que distinguen esos 3. Pero claro, eso era un argumento de autoridad, no era una deducción. La autoridad, vale, muy bien, pero es como los escolásticos, la autoridad de Aristóteles. Pero cuidado, eso es un argumento escolástico. Entonces, claro, había que deducirlo. ¿Qué pasó? Que tardó 20 años, bueno, en responder a esto. A mí me llamó... Yo intenté por el camino buscar esta solución y en parte lo encontré, pero no lo escribí y no lo quiero reivindicar, porque se lo comuniqué a Julio Merarde. ¿Dónde salió la solución? Salió de un pequeño escrito de Bueno llamado Materia, que publicó posteriormente para una enciclopedia alemana sobre el material, el estudio de materia. Y en ese escrito es donde Bueno deduce los 3 géneros. ¿Y dónde los deduce? Pues de lo que llama el complejo transformacional técnico operatorio, ¿no? Se dio cuenta de que porque toda la segunda parte de la obra de Bueno, la teoría de la ciencia, no gira tanto, a mi juicio, en torno a la materia y todo eso, como fue ensayo materialista, sino en torno a las operaciones del sujeto operatorio, los científicos, todo lo que llamo yo una operatiología, ¿no? Hay un desarrollo ahí de toda la división de las ciencias, pues son metodologías alfabetas, todos son operaciones, ¿no? Entonces, la importancia que Bueno le da a las operaciones, se dio cuenta que entonces, a partir de las operaciones, que es una dimensión noseológica,
se podía encontrar el fundamento de los géneros. ¿Cómo lo encuentra? Pues dice, por ejemplo, cuando analizamos una operación técnica muy sencilla, pues un hacha de signes, de tallar un hacha, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Un sujeto que mira el objeto? No. Ahí lo que hay es unos términos, que son las lajas de unas operaciones de devastado, y sale una conformación, una estructura nueva que es un hacha, que son las relaciones. Entonces, el esquema fundamental de la teoría del conocimiento práctico no es sujeto-objeto, como la tradición, es términos, operaciones, relaciones. Y dice, ¿qué son los términos? Pues M1. ¿Qué son las operaciones? M2. ¿Y qué son las relaciones? M3. Entonces deduce. Entonces ahí creo que el problema es que tuvo que regresar a la nociología para fundamentar. Y entonces regresó a la idea del sujeto, yo creo que es una de las ideas más interesantes de, bueno, el sujeto trascendental de Kant, el ego trascendental, sujeto, él lo entiende como un sujeto corpóreo operatorio, es decir, un sujeto que tiene que tener manos y pies, no es una mente. Y esto también tiene el antecedente de Piaget, que se estudió mucho en el departamento. Yo cuando entré en el departamento estaban ahí haciendo tesis doctorales sobre, todo estaba de moda la epistemología genética, aquella que no tenía conocimiento, y como recordar, lo que conocen los experimentos de Piaget con los niños son muy interesantes, ¿no? ¿Cómo adquiere un niño el concepto de espacio? Pues dice, no es que sea una genético, ni a priori. ¿Qué quiere decir cuando el espacio es a priori? Está en la mente el niño, ¿qué es eso? Entonces Piaget descubrió que había un matemático francés, Poincaré, uno de los matemáticos más famosos, que sabía especular sobre esto, ¿no? Y dice Poincaré, el concepto de espacio no es como dice Kant, tiene que ver con la movilidad. Por ejemplo, cuando tenemos la idea de espacio, a través de la estructuración de los desplazamientos. Cuando los desplazamientos en un lugar, pues lo que hacemos, crear espacio geométrico, es cuando creamos un grupo algebraico. Claro, cuando no conozca esto, pues, es decir, cuando un niño empieza a gatear y al principio se pierde, pero llega un momento que sabe ir a la cocina, porque sabe que para ir a la cocina primero tiene que ir a la otra habitación, al pasillo, entonces empieza a tener la propiedad asociativa. Si A está relacionado con B, luego el niño, cuando aprende a no perderse, cuando hace el desplazamiento inverso y comprende que el desplazamiento inverso, si yo voy hacia allí y vengo, permanezco en el mismo sitio, lo que llaman los matemáticos elemento neutro, es otro. Entonces el niño a partir de ahí de Piaget está seguro, ya no llora, no llama a la madre y explora. La conducta exploratoria la tienen los chimpancés, pero los niños también, ¿no? Entonces cuando un niño coordina estas acciones con estos principios, construye la idea de espacio, y esa idea la tenemos toda la vida. Un niño, los principios que tiene un niño para ir a la cocina y no perderse son los principios que ahora tengo yo para ir a Madrid y no ir por Barcelona, porque sé que es un rodeo, toda esa lógica no es a priori, como decía Kant, sino que es construida. Entonces, claro, el constructivismo plantea problemas con el materialismo, porque entonces, ¿qué es la materia? ¿Es construida o no? Hay unos problemas ahí muy serios, ¿no? Por eso yo creo que yo apunté a estos problemas por eso llamé a esta conferencia, pues, una valoración crítica asimilativa, es decir, no es crítica destructiva, es decir, yo no rechazo la filosofía de bueno, ni mucho menos, pero tampoco creo que hay que desarrollar una capacidad similar, porque hay problemas que están ahí todavía. Y por eso, pues con la última frase que digo de la conferencia, pues podemos decir que nunca es tarde si la dicha es buena. En España llegó la filosofía, es decir, ateniéndonos al caso, si la dicha es bueno. Una conferencia interesantísima, densísima. Yo no sé si tenemos 5 minutos para una pregunta. Es que el edificio cierra a las 9, entonces eso ya es sabido. El edificio cierra a las 9, tenemos que ir. Lo siento, Cancelamos, pero muchas gracias de nuevo, Manolo, porque ha sido una maravilla. Prefería no leerlo y ahora no. Muy bien. Me fui por la interesantísimo. Muchas gracias. Esta conferencia es histórica. Pero digo en serio.
Nos pasamos todo el curso en 2 horas. Ya me conoce, claro. Hasta luego. De verdad. El internalismo al final. El internalismo, ¿no? No, no hay tiempo, ¿eh? No hay tiempo, pero es verdad, o sea. Era lo que ibas a cerrar y volviste al operacional. Ya no sé. Pero bueno, muy No bien. puede ir a casa personal, otro día. Vamos, interesante. Bueno, Bueno. hasta luego.